audio para dormir, dice. Bueno, vamos a... Bueno, me había olvidado de... Sí, me olvidé. Me olvidé de mostrar la cosa del manual de Venom. No creo que... No se perdieron mucho, la verdad, pero bueno. Ya no va a estar en el resubido. Pero bueno, por si a alguien le interesaba, ahí está, mira, dice: una vez que haya llegado lo más alto posible, el único otro lugar al que puedes ir es abajo, acá, mira, a las alcantarillas, sí, esos rumores son ciertos, hay cocodrilos de abajo, wow, todos los niveles. Finalmente habrás rescatado a tu querida Mary Jane, al menos hasta la próxima vez que cojas tu Game Boy. No, esa barrera cultural de idiomas está medio rara. Bueno. Vámonos. Sacamos esto por acá. Tiki tuki. Tuki tuki. Taca taca. Muy bien. Ahora, pongo esto acá. Video. Si pasa que tengo que cambiar. Ustedes no lo saben. Pero yo tengo que cambiar varias cositas a veces entre juegos y juegos. Porque son consolas distintas. Son settings diferentes. Entonces tengo que ahí andar retocando cositas por ahí. Subnautica VR. A veces me dice: ¿por qué, Ramiro? ¿Allá no os cogéis vuestra Game Boy? La verdad que no, papá. La verdad que no. Bueno, esto acá. Tiki. Uy, no arranca. Para que no arranca. Igual no se salvan, no se salvan. Si no arranca, lo voy a hacer arrancar. Ahí está, mirá. Ahí estamos. Esto por acá. Ahí estamos, mirá. Vamos a jugar para la Mega CD o Sega CD. Vamos a jugar, ahora toca el Spider-Man versus The Kingpin del año 1991. Bueno, como saben, Kingpin, o sea, Wilson Fisk, es como un villano también ahí de New York, que está... la temporada esta, la de Daredevil, la temporada esta nueva de Born Again, que me la vi con Yuri hace una semana, que terminó la temporada. Buenísima, hermano, buenísima, buenísima. Les digo una cosa, no tiene que ver nada con Spider-Man, pero Daredevil, ¿saben qué? Yo les digo la serie, por si no la vieron... se las recomiendo. Tiene temporadas más flojitas. No les voy a mentir, hay algunas temporadas flojitas. Pero la nueva temporada de Daredevil, del Diablo Atrevido, como gusta decirlo a mí, del Diablo Atrevido, tiene una cosa que me encantó, que para mí le carreó la serie, que es Poindexter, Bullseye. El actor que le dio vida al Bullseye de Marvel acá en el universo. No saben qué actorazo, hermano. Me gustó más que el propio Daredevil. Pobre el Charlie Cox, ¿no? Cox, perdón. Le dije Cox, perdón. El que hambre tiene en Pantheons. Pero no, se la carrió la serie. El tipo... Tremendo como lo hace. Encima me encanta porque me gusta mucho más el Bullseye o sea, la vida que le dio el tipo, el actor, y claro, los guionistas, todo, ¿no? En la serie que los del cómic. El del cómic no me gusta nada. No me gusta pero nada. No sé, tiene algo, no me gusta. Cómo es el personaje, cómo se ve, no sé, tiene algo que no me gusta. La serie, como la vida que le dieron la serie, no, otra vez encima un papucho. ¿Para qué les voy a mentir? Un papucho. Colin Farrell de la película Jotla 2003. No, ese justamente no me gusta. Ese justamente no. Pero no, es un papucho. El de la serie Born Again. Es un papucho. Pero bueno, vamos, perdón, me fui por las ramas, perdón. Vamos, ahora toca el Spider-Man vs. The Kingpin 1991. Es un port, no es el original, sino un port que hicieron para la Sega CD, que elegí esta versión porque implementó muchos cambios esta versión con respecto a las demás. Primero, la tremenda música, que es algo característico por lo que ya hemos estado viendo de las versiones los juegos estos de Sega CD, de Mega CD, aprovechaban mucho el tema justamente de los CDs y le metían unas tremendas canciones, unas tremendas bandas sonoras. Eso destaca mucho. Otra cosa es
unas escenas animadas que el juego tiene que vamos a ir viendo. Y quitaron cosas también de otras versiones que las hacían muchísimo más tediosas y ralentizaban el juego, que tenías que hacer pausas para irte como a un lugar a curarte, y podía ser algo que, yo se los digo, puede sonar bonito, pero por cómo estaba hecho el juego, la verdad que terminaba siendo algo muy tedioso y un dolor de huevo. Bueno, eso decidieron quitarlo en el port, y además el juego lo hicieron mucho más... lo cambiaron por completo porque es como un mundo abierto. Es un mundo abierto el juego en vez de lineal como las versiones originales. O sea, nosotros podemos elegir a qué nivel vamos. Y eso no era así en la versión original. Así que son cambios que me gustaron bastante. Y dije, ¿sabes qué? Va a ser esta la versión que... Uy, quería mover esto y me faltó seleccionar una. Ahí está. Loco, dale que estoy seleccionando las tres, no me jodas. ¿Por qué no se me... La concha de tu hermana? Ahí está. Listo, ahí lo moví, papu. Me quería trolear, pero ahí está. Ahí está todo como debe estar en su perfecto lugar. Bueno, vamos. Llegó el momento. Squirrel, que todavía ni siquiera empecé. Mató el juego, pasemos al... Gracias, Squirrel, por esos bits. No, ni siquiera había empezado el juego. Squirrel, no estoy seguro si era eso lo que querías hacer. Pero... Gracias, Squirrel. Bueno, empezamos el juego y me tuve que dejar matar. Escuchate ese cumbión, papu. Muchas gracias. Apenas empiece el juego, me dejo matar. Bueno, el que sigue mataba el juego, ¿viste? Bueno, un detalle que olvidé mencionar. El juego original lo hizo una empresa que se llama Tecnopop, pero este port lo hizo Sega. Lo hizo Sega. Lo mejoraron. Es una versión como mega definitiva y mejorada de este juego. Bueno, otra cosa que se podría considerar negativa. ¡Escucha! No pega para nada con Spider-Man, pero escuchate ese cumbión. Escucha. ¡Ah, la mierda! Bueno, encima la letra dijo: ¡salva a la ciudad, papu, de las manos de la destrucción! No, qué tremendo, Escuchate eso, papu. No, me encanta. Me encanta. Me encanta. Swing time. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, además que no es que agarraron una música y le pagaron la licencia o algo así. No. Es una música específicamente hecha para el juego. Porque la letra habla de Spider-Man. Habla ahí de balanceándose por la ciudad, no sé qué, ¿viste? No. Tremendo. Ya ahí vimos un poquitito. Bueno, una cosa negativa que tiene es las pantallas de carga. Que claro, como tiene mundo abierto y implementar muchas cosas, tiene pantallas de carga que pueden ser medias pesadas. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que le dije lo de escenas animadas? Bueno, ahora van a ver la delicia de este Spider-Man. Voy a tener que pausar para ir traduciendo porque no tiene subtítulos. Lo que pueda, lo que entienda lo traduzco. Pero prepárense. Prepárense para lo que se viene. Bueno, ahí lo que dijo es: estas son las oficinas del Daily Bugle, que es donde trabajaba Peter, que está el jefe ahí, vieron el famoso jefe que lo maltrata, todo, pero que en el fondo un poquito de cariño le tiene al tipo. Bueno, ese es el lugar. Bueno, ahí dijo, ¿dónde el joven Peter es empleado? Hay como un fotógrafo freelancer.
an ugly bunch. The nastiest batch of criminals in the world, and New York's got them. Lucky thing, they've also got Spider-Man. Only Peter's wife, Mary Jane, knows his extraordinary secret. Ay, la Mary Jane, mira. No escucho casi. Las voces están bajas, Sonlex. Las voces. Está más fuerte la música que las voces. Y eso es algo que es del juego. No lo puedo. No lo puedo subir yo, lamentablemente. Pero bueno. Y bueno, acá dice que solo Mary Jane conoce su secreto. Pero sí, no puedo. No puedo hacer nada, lamentablemente, por el tema de las voces, porque está así. No puedo hacer nada. Las voces se escuchan muy bajo. Y yo también las escucho bajo. Parece ser la CDI. Sí. That he is not merely the pleasant and conventional young man he seems. Bueno, ahí dice que Mary Jane sabe que Peter no es como el jovencito normal y no sé qué que aparenta ser. Mira la cara, loco. Hi, Tiger. Hola, tigre. Ah, bueno. Hi, honey. Hola, cariño. What's up? ¿Qué pasa? ¿Cómo I estás? was just on my way to the studio to tape today's episode of Secret Hospital. Ay, estaba de camino al estudio para grabar el capítulo del Hospital Secreto. Bueno, acá Mary Jane es como una actriz. Thought I'd stop by and get a kiss if you're not too busy, of course. Ah, bueno, le dice, pensaba en pasar por acá y que me des un besito si no estás muy ocupado. Now there's something I'm never too busy for. Ah, eso es algo para lo que nunca estaría ocupado. ¡No, qué cursiado! Parece que le comió la nariz. That ought to keep me happy until dinner. See you then. Dijo, "Ay, eso me mantendrá feliz hasta la cena." Yep. See you tonight. Nos vemos. That woman. What the? She's being attacked. When trouble arises, as it does so often, Peter Parker is no longer just an ordinary newspaper photographer, but something else entirely. Something with the strength, endurance, and No, ¿qué le pasó al ojo? Looks like it's time to call on your friendly neighborhood Spider. Parece que es el momento de llamar a tu vecino amigable, Spider-Man. Dios mío. Ay, lo aplastaron con una aplanadora. Ay, qué bonito, che. Qué bonito, No, está buenísima la música. La verdad que me encanta, me fascina. Espérenme un segundito. Quiero ver si puedo. Es que creo que no voy a poder, pero quiero por lo menos intentarlo, ¿viste? Quiero ver si puedo. No le puedo subir el volumen. Lamentablemente no puedo. Lamentablemente no me deja. Pero bueno, no pasa nada. O sea, quería subirle el volumen por el tema de las voces, pero no, lamentablemente no. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno. Manuel le dice, oye Rami, ¿para cuándo X-Men? Children of the Atom. Algún día, Manuel. Algún día. No, sí, no me deja. No me deja, no puedo. Así que bueno, vamos así. Para, esto acá. Creo que esté bien. Le voy a subir un poquitito por las dudas. Igual si está muy fuerte me avisan, ¿eh? Aunque las voces ni se escuchan, pero bueno. ¡Vamos! ¡Start! These are the New York offices Loco, esto es lo mismo que acabo de ver. where young Peter Parker. Dale. Ahí estamos, mirá. Mirá, mirá. Bueno, no, escuchate ese cumbión. Claramente, este juego es una versión superior a lo que jugamos de Game Boy. Claramente no es comparable, igual es medio injusto comparar. ¿Qué me pegás, hijo de puta? No es comparable, sería una comparación bastante injusta.
Pero sí que este está mucho mejor, Este me gusta muchísimo. Tiene unas cositas que me ponen un poquitito nervioso. ¡Eh! ¡Le están robando una abuela! ¡Esto no puede quedar así! ¡Ah! Officer, that nice young man in the long underwear saved my purse and stole my money. Good work, Spider-Man. It's a good thing you came along when you did. Es bueno que haya llegado cuando lo hiciste. You're the best friend this city ever had. Eres el mejor amigo que esta ciudad ha tenido. I'm just glad you're on our side. Me alegro de que estés de nuestro lado. I was just doing my job, officer. Solo estaba haciendo mi trabajo, oficial. Ah, está mamadísimo. Happy to be of help. Young man, I don't know what I would have done without you. Jovencito, no sé qué hubiera hecho si no me hubieras ayudado. But you really shouldn't run around in public dressed like that. ¡Ah, encima me bardea la vieja! ¡Vieja chunta! Me dice, no deberías ir vestido así por la ciudad. Yes, ma'am. I'll keep it in mind. Sí, señora, lo tendré en mente. Bye, Spider-Man. Nos vemos, Spider-Man. That young man is a real hero. He certainly is, ma'am. I don't know what this city would do without him. Let's see what's on TV. Vamos a ver qué hay en la tele, dice el buen Peter Parker con Mary Jane. We interrupt our regularly scheduled broadcast to present this special emergency report from Wilson Fisk. Bueno, acá lo que acaba de decir es interrumpimos como lo mismo, la típica frase, ¿viste? De interrumpimos nuestra programación habitual para emitir un comunicado de Wilson A Fisk. concerned citizen and one of our city's leading businessmen. Un ciudadano preocupado y uno de nuestros, básicamente como los que manejan, uno de los tipos más importantes de Nueva York, ¿no? Que manejan los negocios por acá. Ladies and gentlemen, Mr. Fisk. Señoras y señores, el señor Fisk. Kingpin. What do you suppose he's up to now? ¿En qué andará ahora? Dice. Whatever it is, it's bound to be bad news for New York. Sea lo que sea, van a ser malas noticias para Nueva York. And for Spider-Man. Y para Spider-Man. Fellow citizens of New York, Ah, bueno, ciudadanos de Nueva it is York. my painful duty to make you aware that a monstrous crime has been perpetrated against us by a man we thought was our ally. Bueno, dice que lamenta mucho tener que dar la horrible noticia de que alguien, un monstruo, está como jodiendo Nueva York, alguien que creíamos que era un aliado. It has come to my attention that Spider-Man has turned renegade against the forces of law and order. Y claro que tenía que decir una mentira, está diciendo que nos volvimos renegados y que básicamente estamos atacando a la policía. Hey, that was back when Jonah had everyone convinced I was a crook. And I didn't hurt those cops. He is perpetrating one monstrous crime after another all across our city. ¡Loco, hasta el perrito! ¡Hasta el perrito le agarró! But I never did that. Yo nunca hice eso, dice el Fide. Hola, Franco, bienvenido. Buen sabadete. Oh, my poor doggy. ¡Ay, mi pobre perro! And now he has devised the most ghastly crime of his career. He has planted a bomb that will explode in exactly 24 hours, Ah, bueno. destroying the entire city. Acaba de decir que plantamos una bomba que va a destruir la ciudad en 24 horas. Certainly never did that. I am offering a reward of $500,000 ¡A la mierda! for his capture, in hopes that he can be forced to reveal the location of the bomb before it is too late. We must protect ourselves from the super criminal. ¡La cara! ¡La boca abierta! Bueno, acaba de decir que ofreció una suma multimillonaria por nuestra cabeza. Spider-Man. Peter, what are you going to do? Amiga, como que se te deformó un poco la cara. If there's really a bomb, it'll be Kingpin's doing. I'll have to find it and disarm it in the next 24 hours. Dice, tengo que encontrar la bomba y desarmarla en las próximas 24 horas. But the police are going to think you're the criminal. Pero la policía pensará que tú eres el criminal. Don't worry about that,
that, Mary Jane. No te preocupes sobre eso, Mary Jane. The police know I'm on their side. La policía sabe que estoy de sola. ¿Estás seguro, Spike? I want an all-point bulletin issued for the arrest of Spider-Man. Consider it done, sir. Me encanta que dijo, la policía sabe que estoy de su lado. Cambia de escena y es el tipo diciendo, quiero que agarren a Spider-Man. Who'd have thought Spider-Man would turn on us? Now we're going to have to turn this city upside down to find him before that bomb goes off. Let's get on it. Y esa es la intro, papo. Spider-Man versus Kingpin. No digas mamadas, Mary Jane, encontraré la bomba. Bueno, che, tremendo, tremenda las escenas animadas que solo están en esta versión. Bueno, y acá tenemos... escuchá ese cumbión, escuchá. No, tremendo. No, tremenda la banda sonora de este juego. Una absoluta delicia. Pero bueno, tenemos acá un mundo abierto, prácticamente. Así que podemos elegir a dónde vamos. Acá hay como jefes. Tenemos como zonas donde nos podemos enfrentar a jefes. Así que vamos. Mira, acá está el buen Electro. Bueno, vamos a empezar explorando por acá, porque el mapa está... Preferiría que cierren este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos acá. Bueno, el juego tiene una cosa. ¿Para cuándo los Guitar Hero? Algún día. El juego tiene una cosa que... Bueno, no, tremendo nivel, ¿eh? No. La verdad, un nivel muy desarrollado, con mucho combate, me gustó la historia. Bueno, el juego tiene una cosa, que es que... ¿Vieron que Kingpin dijo que en 24 horas iba a explotar la bomba? Bueno, el juego es por tiempo. Así que... tiene sus cositas. Es por tiempo, así que... y cada vez que morís, por más que tenés vidas infinitas, el tiempo corre. Así que podés estar tranquilamente jugando una hora para que cuando llegues para el final del juego se te termine el tiempo y te deje empezar todo de nuevo. Así que la voy a chitear. ¿Qué les digo, chicos? La voy a chitear, pero bueno. Vamos. Bueno, otra cosita, me olvidé decirles otra cosita. Kingpin, la voz de Kingpin, el actor que le pone la voz a Kingpin, es el mismo que le puso la voz en su época, ¿no? En los años 90, al maestro Splinter, en una serie animada que había salido de las Tortugas Ninja. Bueno, es el mismo tipo. ¿Y cómo es? Y el policía este que escuchamos al comienzo... creo que es el policía que escuchamos al comienzo. Es una de las Tortugas Ninja también. O sea, fueron agarrando gente, ¿viste? De distintos lugares para las voces. No, tremendo. La verdad que tremendo. Tremendas las cosas que tiene ese juego. Es una delicia. Pero hijo de puta. Pero loco. Es una delicia. Mira, ahí abajo vemos el tiempo. No es un tiempo real. O sea, no son 24 horas, es menos, claramente. Ay, puta madre. Mira, me gusta mucho esto, mirá. Que podés subir así y hace como un ruidito. No, está muy bueno. Los controles se sienten muy bien, Eso digo ahora. Después me voy a empezar a picar cuando me empiecen a matar. Pero bueno. Zully dice, voy a salir a comprar. Vuelvo más tarde si siguen aún por acá. Si no, bonito sábado. Dale, Zulix. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por haberse pasado. Que le vaya muy bien en sus compras. Que tenga un bonito fin de semana, puta madre. Loco, pero... Rami, tenés que suicidar. Es verdad. La concha de la lora. Squirrel, no puede ser. Es verdad, la verdad que me olvidé.
Loco, dale, no me sacan nada de vida. Voy a tener que esperar hasta que... Squirrel dice, me olvidé que hoy tenía que cocinar. Mejor me fui a comprar una colación de carne con champiñones y papas fritas. Que la disfrute, señor Squirrel. Gracias por los bits que ha dado. Esta muerte va en su honor. Mira, es gracioso porque me hace... Me encanta porque me empuja, pero no me quita vida. No sé, papu, yo te veo vivo. En eso estoy. En eso estoy, papu. Es tardado. En eso estoy. Ese policía merece un ascenso. Loco, ¿me dejas subir? Bueno, ya deja de pegarme, ya me mataste, hijo de puta. Ya me mataste, hijo de puta, déjame en paz. Bueno. Gracias, Squirrel. Qué bueno, espero que hayas disfrutado esos 2-3 minutos esperando a que me maten. Muchísimas gracias, Squirrel. Perdimos como 20 minutos en game. Vamos de nuevo acá. No, pero sí, de todos los Spider-Man que vamos a jugar, yo por ahora me la juego que este es el mejor. Claro, me refiero dejando de lado los modernos, ¿no? A partir del 2000. Ya es otra cosa a partir de los 2000. Pero yo creo que de los 90 este seguro va a ser el mejor, pero segurísimo. Además agregaron jefes en esta versión, que no estaban en las anteriores también. Para mí es la versión definitiva. Porque tiene de todo. ¿Esto lo mejor? Sí que está baja la... ¿Cómo que está baja la vara, papu? No, ¿saben qué pasa? Eso es porque ustedes están criados con juegos del año 2018 en adelante. Entonces, claro, yo les muestro un juego del 91 y lo ven como una basura. ¿Viste? Dicen, juegos chotos, juegos chotos. ¿No saben apreciar el arte? Eso es lo que pasa, papu. Mirá cómo flexea los músculos. Cero. Mirá cómo no solo golpea, sino que flexea los músculos, mirá. Flexea el bíceps. No sé por qué movía el brazo así, ¿viste? Porque no creo... O sea, supongo que es como un codazo, pero que queda muy chistoso. Bueno, Cero dice, Riz no valoró a Alone in the Dark ni un Nightmare, Rami. ¿Cómo que no? Riz, decime que eso es mentira. Decime que eso es mentira, Riz. Lo mata con el sobaco. Decime que eso es mentira. Espera un segundo, amigo. ¡Mirá! Ah, bueno, hasta tienen animaciones, todo ahí cuando le tirás la red. Ah, bueno. Toma, se me agachó como me... A ver. ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá! Uy. No, este sí está bueno, Este sí está buenardo, papu. Este sí está buenardo. Pero, loco. ¿Les podía pegar desde acá? Mirá, les podés pegar. Ah, bueno. Encima la música es buenísima. Es una absoluta delicia. Ay, se me salió una... Pero, loco. Cuando Rami lo juegue, volverás a verlo y esa segunda pasada te ayudará a valorarlo. Pronto se viene más Alone in the Dark, Gracias, Cero, por recordármelo, por cierto. Atravesaste la pared, amigo. Eso no creo que estuviera pensado. Loco.
Bien, acá tenemos ítems que nos dan vida y redes también. Que bueno, vida no hace falta, la verdad. Listo. ¿Cómo anda, señor Sixem? Bienvenidos, buenas pibes, espero que estén de lo mejor. ¿Cómo anda? Buen sabadete, señor Sixem. Acá estamos jugando el buen Spider-Man vs. The Kingpin, que está buenísimo, Tiene una música... Bueno, ya vas a ver, Sixem, pero está buenísimo. Sí, quiero explorar... Bueno, ya me conocen, quiero explorar todo antes de ir al jefe. Tenemos 3 niveles por acá. Este es un pinball, un nivel de pinball tiene el juego. Que la verdad que creo que nunca lo pude pasar, así que... tal vez vaya y lo muestre como para que vean un poco cómo es, pero pasarlo no creo que me lo pueda pasar. Bueno. Hermoso efecto. Ah, bueno, parece secreta, mamu. Que lleva absolutamente a ningún lado. ¿Será pared secreta un bug, amigo? Bueno, me acaban de poner un hermoso efecto en la pantalla que para nada me está mareando. Pero para nada, Para nada me está mareando, Popu. Au. Dios mío. Ay, me voy a volver loco. Bueno, supuestamente... la explicación de... Loco, la explicación de este efecto en la pantalla es que estamos bajo como una alucinación. ¡A la mierda! Del trauma me había olvidado que ponían a estos Spider-Man deforme, la puta madre. ¡A la mierda! Bueno, se supone que estamos como bajo una alucinación. Ah, bueno. Alucinación del buen Misterio, que es el que siempre hace estas cosas estrambóticas con Spider-Man. ¿Qué? Sí, sí, ¡es el Spider-Man! ¡Tómenme una foto con él! La salida, bien. Sí, salgamos de acá. Ya no quiero estar más acá. Por favor, por favor. O sea, es muy random. Hay niveles así muy cortitos y... Oh, me olvidé de decirles una cosa. ¿Se acuerdan el Mafia 2? Que tenía unos coleccionables que eran revistas de tipas en pelotas. Bueno, canta el símil, el ejemplo que busqué para explicar esto. Bueno, este Spider-Man tiene unos coleccionables que son unas revistas que básicamente son portadas reales de cómics de la época. Que los niveles tienen ahí como portadas de las revistas escondidas. No los voy a buscar porque la verdad que mucho no me interesa. Pero bueno, si a ustedes les interesa cuando jueguen esto, ahí Cero que lo va a jugar, que le va a compartir ahí con Riz. Puede buscar las revistitas. Uy, otro nivel así, la puta madre. ¡Vamos! Bueno, hay lava. Qué bonito. Loco, ¿podés, por favor, subirte sin... Gracias. Me está poniendo un poco nervioso, amigo. Ahí está, gracias. Che, la música está buenarda. Urban dice, o sea, que en no vas a buscar los coleccionables, pero en Assassin's Creed 1, en donde los estandartes no dan nada, ¿los vas a buscar? Efectivamente. ¡Ay! Efectivamente, buen señor, usted lo entendió todo. Eso, final del nivel. Yo mejor te pongo de podcast. ¡No, Rick! ¡No! Bueno, yo te aviso cuando termine los niveles epilépticos. Yo te aviso. Puta madre, sigue la epilepsia, Riz. ¡No mires, Riz! ¡No mires!
Loco. Loco. Ah, comete el daño. Tampoco es mucho daño, ¿viste? O sea, tengo que ser muy manco para morirme realmente. Linda música, eso sí, ¿viste? Te había dicho, Circen, cuando saludaste. No, los juegos de Mega CD aprovechan el tema de los CD justamente de una forma tremenda con los cumbiones que se mandan, Pasó lo mismo con el Terminator, que bueno, el juego terminó siendo cuestionable, muy cuestionable, pero la música era tremenda, muy fumada. ¿Cómo anda, señor Jaconito? Buen sabadete. Au. Llegaste justo para ver el tremendo Spider-Man. Bien, salimos del nivel. Ojalá se terminen estos niveles. Por favor, por favor. Bien. Bueno, vamos a darle una probadita al pinball. Al nivel de pinball. Que no lo voy a poder ganar, pero por lo menos para que lo vean un poquito. Mira, esto sí lo podés ver, Riz. Mira. Estamos acá, el hermoso... ¡Ah, ya empecé perdiendo! ¡Dale! Ya empecé perdiendo. No me dio ni tiempo de... La puta madre, saqué el bad ending. Tenemos algo especial para usted, sargento. Spider-Man, huh? Spider-Man. This ought to make the chief happy. Esto va a hacer feliz al jefe. Put him in a holding cell until I can call the feds and find out what they want to do with him. Bueno, básicamente dijo que me encierren hasta que pueda ver que los federales qué quieran hacer conmigo. All this talk about nuking the city's got this town crazier than usual, and that's saying a lot. Yeah, sure, Sarge. And tell the guy guarding the cell to keep his eyes open. These super guys are some slippery customers. Whatever you say. Bueno, ahí dijo que le diga al guardia que tenga cuidado. ¡Puta madre, miré! Encerrado en una celda. A ver, si le pongo endgame. Nah, DF dice, listo, bad ending. El good ending contalo. Quería que me vaya a la mierda. Ya viste que cierra el juego. A ver, quiero ver el bad ending. Ah, no. Ah, directamente los créditos. Bueno, vamos de nuevo. A ver, que no sé ni con qué botones se usa el coso de pinball. Me gustó este final. Okay. Quería que cierre el juego a la mierda. Es que no sé con qué botones se... Es que no sé con qué botones se mueven las cositas. Uy, yo te he apretado todos los botones. O sea, y se supone que Misterio como que creó esta realidad donde me tiene encerrado ahora mismo. Se supone. ¡Loco! ¡Dale! Que cayó en el medio, no le podía pegar. Anda a cagar. Bueno, ya. Vamos a continuar. ¿Ese misterio está acá con nosotros? Todavía no. Pero bueno, vamos a enfrentarnos. Acá tenemos al buen Electro. Pero antes de pelear contra Electro, vamos acá. Vamos a estos niveles que tiene alrededor. Che, no, qué tremendos cumbiones que tiene. Qué tremendo. Peligro, 13.000 voltios. Más que podemos... Sí, no lo uso esto, pero podemos... Sí, tiene una cosa de parkour con las telas de araña que está muy bueno. Está muy, muy bueno. Bueno, acá, Rich, ya podés ver... No hay epilepsia... ¡Ay! No hay epilepsia, podés ver. Sin problemas. Por ahora, al menos. ¡Au!
Qué pesado estos bits. Toma, a tu caso. Ah, bueno, no, dificilísimo el nivel, dificilísimo el nivel. Ya con esto dice, CDT, el hombre que araña, pegándole a los criminales en las bolas. Uf. Es como el... ¿Se acuerdan el enano de Dispatch, el de mostacho? Que su superpoder era pegar golpes en los huevos. Me acordé de eso. Buscaron el manual, Remy, seguro sale ahí. Y te quejabas del diseño de Elden Ring. Bueno, vamos, que tenemos que ir rápido, que se termina a las 24 horas, explota la bomba y toca empezar el juego de nuevo, chicos. Pero obviamente con los saves chiteros, eso no va a pasar. Mirá. Mirá esas tácticas de... ¡Eh! ¡Una revista! ¡La vi! ¡Epa! Agarramos la revistita, papu. A ver, tenemos acá un menú. Que no sé si me deja ver las revistas desde acá. Creo que no. No, creo que eso se ve desde el menú principal, me parece. Creo. Estos son ítems que ni sé qué son, la verdad. ¡No! Me fui al mapa sin querer, la puta madre. Me fui al mapa sin querer, amiga. Agarró un cómic re costoso de Marvel. Sí, no, ahora no sé cuánto debe costar. Yo como no estoy metido muy en el mundo de los cómics, no sé, viste, porque hay un tema también de especulación, es una mierda. Está en todos los ámbitos, igual, videojuegos, libros, cómics, viste, así. Bueno, se guardó la revistita que agarré. Por lo menos. Bueno, mira lo que era el nivel. Dar 2 pasitos y ya estaba. Bien, vamos, Washington Street. Bueno, esa es la... Esa es la... ¿Cómo es? La música del menú. Bueno. En menos de un minuto terminamos el nivel. Uy. Ojito, nivel doble. Eso es porque estamos yendo por electro, Ojito, ojete que se viene. ¡Se viene Electro, papu! ¡Ahí viene! No le hago nada con las telas. Pero puta madre, pero loco. No, no le puedo pegar. No le puedo pegar. Hermano, no le puedo pegar. ¡Eso! Bien, ya le agarré la mano. Viene para acá. Acá. No, no era ahí. Bueno, acá. Pero acá. No le agarré la mano una vez. Eso. Vení para arriba. Ahora. ¡Eso! Hijo de puta. Eso le tendría que haber pegado.
Eso le tendría que haber pegado también, papu. La quería chitear y no me salió. Dale, loco. Déjame pegarte, dale. Ahí te tendrá que haber recontrapegado, papurri. Pero si antes le tiré y no le hacía nada. Le puedo pegar con la red, déjame de joder. Toma, pa' tu casa. Yo te pegué, amigo, pero bueno. Loco, estoy viendo que las redes le están pegando. Toma, pa' tu casa. Derrotado. Que le agarraste la... No. Well, Electro, it looks like your circuit has come up a little short. And I thought you were such a live wire. Ah, bueno. Le acaba de hacer un chiste de cables. Porque claro, es electricidad. Ay, me va a dar algo. Laugh while you can, bug brain. Reíte mientras puedas. Entendí que dijo cerebro de culo, pero seguramente lo entendí mal. No sé. Kingpin te tiene justo donde quiere. Esta vez. ¿Qué es esto? ¿Cómo debería saberlo yo? No lo había visto antes. Right. Well, I'll just hang on to it if you don't mind. I'm sure it'll come in handy. You just relax, Sparky, and don't blow a fuse. ¿Cómo se le mueve la mandíbula? Bueno, Bueno, decía que se va a llevar la llave, que le va a ser útil, y le hizo un chiste ahí de que no vuelen unos fusibles, no sé qué. Why don't you relax, Spider-Man? Take some time off. Get away from it all. I know the perfect place. Coney Island. Ay, me va a dar algo. Like a plan. Can I bring you back a hot dog? I'd say yes, but you won't be coming back. Is that any way to talk to your old pal? You know me. I always show up when you least expect me. Dijo, me conoces, siempre aparezco cuando menos me esperas. Pero bueno, me mandó al lugar Coney Island. Bueno, ahí hay un hermoso password. Que dijo que seguramente si voy ahí no voy a poder volver. Me tiró el comentario el buen Electro. Pero bueno, primer jefe derrotado. Ser guardadito y vámonos para Chinatown. Ya me traje mi comida a casa. Ahora acompañar a Rami en su tormenta. Buen provecho, señor Squirrel. Que disfrute su rica comidita. Au. Au. Uy, mira, un cartel. Doctor Octopus. En serio. Un cartel publicitario del buen Doctor Octopus. Au. Sí, es tremendo como con las telas de araña encima no bajan las telas. No, creo que bajan cuando ataco, ¿no? No, no bajan tampoco cuando ataco. ¡Eso! Bien, por lo menos este Spidey sí sirve, sí. Este está mucho... o sea, la jugabilidad es mucho más cómoda que el de Game Boy y que básicamente todos los anteriores a este. También que no es muy difícil que sea mejor, pero es mucho mejor. No solo mejor, es mucho... ¡Ratitas! Riz, ¿qué se hace con las ratitas? Este es mucho mejor que los anteriores. La música está buenísima. Gráficamente también me gusta mucho. Las animaciones, bueno, son cosas de la época. Ustedes hicieron el chiste del Zelda de ese, pero de verdad es
hasta te diría que, bueno, es un poco mejor. Pero sí que tiene unas vibes, Au. Au. ¿Para cuándo el Zelda? Bueno, este bicho no tengo ni idea de qué es. No tengo ni la menor idea de qué es ese bicho, la verdad. Porque no es un jefe, así que no sé. Eso me quita bien. Los únicos juegos chotos, no chotos que quiero ver y no sale. Putas ratas. What the fuck es esa weá? No tengo ni idea. Porque no es ni... O sea, son como enemigos comunes, pero no sé. La verdad que no tengo idea. Es como jugar un juego que no esté lleno de reseñas negativas y decir que es mejor que los Robocop y Terminator. No, nada que ver, papu. Nada que ver. Este está buenardo. La puta madre, la hito de... digo. Está buenardo, papu. Au. Al buenardo es mucho. No, está bueno. Papu, sigo esperando el road. ¿Cómo se nota que te cuestan los juegos verdaderamente viejos? Creo que no has visto la fecha de salida, porque sí, ya jugamos cosas más viejas, creo prácticamente que el road. Jugamos algo del año 82, pero bueno. Pasa que ese chiste me lo hacías hace meses y... No estás renovando tu repertorio de chistes, amigo. Ya está un poco desactualizado el chiste del road. Más que ya lo has repetido demasiadas veces, viejo. Concha de la lora. Me estoy intentando distraer picándolo. Es una chota este nivel. ¡Otra revista! Facilito. Es como comer fideos sin nada. Comible, pero no lo disfruto. No, este sí tiene salsita. Tiene salsita. Este tiene ají, picante. Tiene sriracha. Tiene quesito rallado arriba. Este está rico, papu. ¿Sabes por qué decís eso, Cero? Porque no jugaste las chotas que juegan. Jugá las chotas anteriores que viste los juegos de mierda. Y después vení a jugar este. Y vas a ver que es una delicia este juego. Este juego es una delicia, Cero. Es una delicia. Mirá, nivel el tren. Loco, dale, te escondes atrás de esto y no veo. Los pasajeros de chill mientras Spider-Man es papeado por unos maleantes. ¡Ay! Puta madre, me asustó el sonido. Eso se llama masoquismo, Rami. ¿Qué cosa? ¿Qué de todo lo que estamos hablando? ¿Te refieres al Spider-Man del Atari que apenas jugaste por 1 hora? Sí. ¿Y dijiste que no lo ibas a intentar terminar? Sí, ese mismo. Pues si quieres que te lo cuento, te hago el ¿Qué? Inserte gol y no se te entendió nada, papu. Bueno, no me marcó como... Ah, porque es como que vamos viajando entre zonas de los metros estos. Sí, no me interesa. Vamos. Yo no juego con chotas... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? De lo que te perdés.
Lo decir, esto está buenardo porque antes me cagaron a palo y me dejaron todo morongueado del suelo, como en el Fear and Hunger. Claro, pasa que si estás jugando una saga de juegos y llegás a uno que es mucho mejor, lo valorás de una forma distinta. Si no jugaste ninguno y venís de jugar, yo qué sé, de Dragon Age Veilguard, no, mentira. Dragon Age Inquisition. Perdón, Dragon Age Origins. Y te venís a jugar te jugás el del Atari. Y sí, va a ser tremenda mierda, claro. La comparación es injusta en todo aspecto, claro que sí. Hay una cosa que es el contexto del momento en el que salió el juego, que cambia mucho. Pero es muy difícil abstraerse del momento en el que uno está. Los juegos que están saliendo en el momento que uno está jugando. Entonces es mucho más fácil decir, es toda una poronga, es toda una mierda, ¿viste? Y no me gusta verlo así. Eso no quita que todos los Spider-Man anteriores fueron una mierda. Por eso si te juegas los Lords of the Fallen debes empezar por el 2. Pero la puta madre. Bueno, enemigos en moto, papu. Mejor juega el Gollum, la puta madre. Agua de píxeles. ¿Cómo que de píxeles? Hermano, ¿cómo me están bardeando los Goti hoy? ¿Cómo me bardean los juegos, loco? Sí, papu, por favor, ¿cómo ignorar que salió el Highguard? Juegazo, incomprendido ese juego, incomprendido. No es mi culpa que agarre juegos jurásicos. Vamos, ¡ay! Escuché un perro enojado. Escuché un perro enojado de repente. Me encanta que las voces en la cinemática no se escuchan nada, pero aparece un perro y suena súper fuerte. Muchas gracias por los bits, por cierto, buen señor Squadron. Exacto, por eso Riz no valoró la lore de Dark que le mostré. ¿Viste? Exactamente. Exactamente. Pero la verdad es que sí es una pena que le digan mierda a todos los juegos que sean que sean de cierto año para atrás, porque se pierden tremendas joyas, hermano. Como el Spider-Man de Atari, se pierden el Robocop de Super Nintendo. Se pierden joyas. ¡Ay, ahí está el perrete! ¡Pero, perro de mierda! ¡Toma! ¡Perro choto! No me deja pegarle, puta madre, por lo del maltrato animal. Facilito. Papu, es raro que en esta clase de juegos le mucho más. Eso es un tema tuyo, papu, está sugestionado. Claro, no hay ningún otro motivo por el que le vamos a hacer. No hay ningún otro motivo. Sos vos que estás sugestionado. Cuando uno está sugestionado, ve lo que quiere ver. No hay ningún motivo en particular. ¿Qué pasó? Ah, me pasó otro. No puedo contener la risa. No sé de qué estás hablando, papu. Oh, era como una zona secreta. Yo no quería una zona secreta, amigo. Yo quería avanzar, pero bueno. Bien. Bueno, por lo menos se terminaron los niveles epilépticos. Pero estas no son ratas comunes. Yo no sé si son ratas
robóticas. O como... sería raro que sean unas ratas esqueleto, ¿no? No le veo mucho sentido. Así que supongo que serán como unas ratas robóticas. No sé, matale. No, es que, ¿ves? Acá hay ratas comunes. Esa es una común. Pero la otra no era una rata común. Son ratas de falo. Uy, unas ganas de sofá. Mirá cómo te bailo, mirá. ¡Toma! ¡Peta! ¡Mirá, Peta! Supongo que por cuestiones de maltrato animal no me deja matar al perro. Así que solo le puedo meter la pelota. Loco, pero... ¿Te imaginas qué? ¿Te imaginas que se bugueaba el spray? Ni siquiera tientes a la suerte diciéndolo. Recuerdo esta parte cuando era niño. ¿Sabes qué de Fenocid me estás hablando en serio? Me estás tomando el pelo. O sea, ¿sabes qué? Me han llegado comentarios muy bonitos en algunos resubidos de gente que los ha jugado cuando eran chiquitos y decía, qué recuerdos, qué bonito, o qué tortura. O no sé, que hasta me han escrito cosas de familiares, de uno que había puesto que la abuela le había puesto no me acuerdo qué juego. Y la verdad que esos comentarios se me hacen muy bonitos. Mira, incluso si ese juego era una cagada. Es bonito cuando alguien se toma el tiempo de compartir algo así, una anécdota así, la verdad que está muy bonito. Aunque el juego pueda ser una caca. Está muy bonito. Che, no puedo subir una... ¡Ay! Loco, le estoy tirando la tela. En serio, lo jugué cuando era niño, lo jugaba en mi Sega con la estufa a leña en la casa de mi abuela. Sigo sin saber si me está tomando el pelo o no, pero te voy a creer, papá, te voy a creer. Recuerdo cuando mi padre me compró este juego y cuando estaba jugando estos niveles decía, padre, tanto me odias, por eso te fuiste por sí. No. En verdad ni está tan mal, pero ya me relacionaste los Spider-Man con algo negativo. Nah, viste, es que mira, Jarito, está bueno. Ni siquiera en comparación a... Está divertidete. Lo único entre comillas malo, pero no es malo, no es algo malo. Hay que ser honesto, no es algo malo. Voy a intentar ser objetivo, es algo que a mí no me gusta, que es el tema contrarreloj. Por ejemplo, cuando jugué el Dead Rising 2, yo la pasaba muy mal por el tiempo. No me gusta. Un Final Fantasy que es el favorito de todos, que es el 13. Creo que era el 13-2 o el 13-3, no me acuerdo. O los dos, que tenían como tiempo límite para terminar el juego. Esas cosas a mí no me gustan. No me gusta, ¿viste? Pero no es algo malo, es algo que a mí no me gusta. ¿Viste? Que también hay que diferenciar eso ahí, entre algo que no te gusta y algo que esté mal hecho, mal implementado. No te digo que esté mal implementado, que a mí no me gusta. O decir que está mal hecho, que es una cagada. No me gusta, ¿viste? Es que yo creo que el ser humano busca como una forma de validación, una cosa psicológica. Si algo no te gusta, tenés que buscar la forma de desacreditarlo, decir que es una basura o que es malo, porque si no puede no gustarte algo bueno. Entonces tenés que buscar la forma de decir que si algo no te gusta es malo o es una cagada. Y si algo te gusta es lo mejor del mundo. Y eso lo ves con todo tipo de juego, lo ves, ¿eh? Con todo tipo de juego ves ese tipo de cosas. Con juegos que han tenido cosas horribles y tenés gente justificándolo, defendiéndolo. Cosas indefendibles. En sagas enteras o en juegos, ¿viste? Pero sí, no, la verdad que no. El tema del tiempo no me gusta. Mirá que en el Racing 2 está bien hecho el sistema. Pero no me gusta. No me gusta ver un cronómetro, un número. No me gusta. La verdad que no me gusta. La verdad que no me gusta una chota. Papu, yo estoy jugando un juego que tiene contrarreloj, pero está bien hecho y lo estoy disfrutando como una persona con enanismo. Dice Comic Zone, este es otro que recuerdo, los Tiny Toons de la Family, y si trae recuerdo... Uy, los Tiny Toons, sí. Yo jugué uno, no me acuerdo cuál. Pero creo que uno llegué a jugar. Pero no me acuerdo cuál era, loco. No me acuerdo.
Pero me gustaban mucho las animaciones de los muñequitos, pero no me acuerdo. Normal que no te guste ver un número. ¿Por qué lo dices, amigo? ¿Qué me estás queriendo decir con ese mensaje? Otra vez los perros que rompe huevos, loco. Fuera. Otra vez, pero... ¿Te imaginas que me aplastaba el ascensor? Oh, revistita, pero no la podemos alcanzar. Es de abajo. No me interesa, la verdad. ¿Para cuándo Superman 64? Mira, ve, ahí justo que estábamos hablando de opiniones, subjetividades, objetividades. Te puedo decir objetivamente y subjetivamente que los juegos de Superman han tenido una maldición de que todos han sido una chota. Creo que hay uno que no está malo, pero la gran mayoría, el 99% de los juegos de Superman han sido una chota. Pobrecito el Superman, ¿no? Seguro, la verdad que no. La verdad que no. Que me acuerdo de uno que no parecía tan malo, claro. Hay que resaltar la palabra parecía tan malo. No parecía tan malo. O sea, ¿te gusta? No me animaría a decir una cosa así. Yo me acuerdo de Spider-Friend or Foe de la Play 2. ¡Qué juegazo! Por Dios, dice. ¡Upa! Cuando lleguemos a ese, sí, va a ser un viaje a la infancia, entonces. Puta madre, una ratita de mierda. Una chota, ¿para cuándo el Forspoken? ¿Podés creer que mi señora me lo regaló? ¡No! 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 ¡Ay, el Forspoken! ¡Ay, Squirrel, el Forspoken, Squirrel, la puta madre! ¡No! ¡Ay, yo quiero que llegue para ver esos diálogos! Esos diálogos tremendos. Dios mío. Jarito dice, tus estándares cuando se trata de juegos del año del choto son discutibles. ¿Por qué? O sea, yo los estoy jugando, peor sería criticarlos sin haber jugado ninguno. Creo que es más valioso y tiene más peso quien lo opina habiéndolo jugado, ¿no? Yo lo estoy jugando. Todos los anteriores a este fueron una chota. ¿Son buenos juegos? ¿Todos? ¿A poco estamos en el Forspoken? Los diálogos... Loco, pero ¿qué rango tenés? Bueno, acá está el hermoso jefe del Doctor Octopus, el señor Octavius. La concha de tu madre. ¡Facilito! Te fuiste para tu casa. Cumeado. You've been disarmed, Doc. Te he desarmado, Doc. Why don't you come clean and tell me what the Kingpin is up to this time? Bueno, está diciendo, ¿por qué no me decís qué está planeando? Que mirale la cara, mirale la cara.
Ay, Dios. Bueno, le está diciendo básicamente que le revele cuáles son los planes de Kingpin. ¿Hay una bomba de verdad plantada? Le dice en algún lugar. Me acaba de putear, o sea, me acaba de bardear. Ay, la risa, la concha. ¿Cómo yo a los comentarios de haters de Jaritos defiendo este juego con lo que estoy escuchando? ¿Cómo hago yo para defender esto? ¿Cómo hago? No puedo. Y dices, no, casi me atraganto, estaba pensando lo mismo y lo decís. Ay, bueno, acaba de explicar básicamente que es verdad que hay una bomba y que hay que insertar unas llaves en el orden correcto si no explota todo. No lo entiendo, ¿por qué Kingpin querría volar su propia ciudad? Ah, bueno, acaba de decir, esto no es sobre una ciudad, sino sobre la dominación mundial. Y deshacerse de mí. ¿Por qué se puso en esa pose? Bueno. I don't know where all of them are, but you might try looking in Central Park for one of them. And if you want another, you'll have to go to the sewer and take it away from the lizard. You're using Kurt Connor's affliction as a tool to defeat me? Bueno, ahí está diciendo, básicamente me está diciendo lugares a los que puedo ir. Central Park, creo que dijo las alcantarillas, donde está el Connors, que es básicamente el lagarto, que lo habíamos visto en otro tremendo GOTY que habíamos jugado, el de Quest Probe. ¿Se acuerdan que estaba el lagarto? Bueno, el Dr. Connors. Y está enojado Spider-Man ahora porque está diciendo, estás usando al Dr. Connors. Porque Connors tiene una particularidad, no es como un villano común. Tiene una particularidad con el tema de la transformación y todo. Y ahí dice, no ha sufrido suficiente ese pobre hombre. Es un villano distinto. Ay, le hizo el chiste, le dijo, ¿por qué no stick? Por lo de pegajoso, ¿no? Le dice la mierda eso. Porque le tiró telarañas y está. ¡Qué chistaco, Spidey! Ahí dice, tengo unas llaves que encontrar. Carito dice, Rami, quiero que piense que cada vez que pasa alguna mierda en el juego yo sonrío y suelto esa risita. No. ¿Cómo? ¡Half-Life! ¡Half-Life! ¡Loco! ¡Half-Life! ¡3 confirmado! ¡Ah! Ay, no hay sitio. ¿Para cuándo? Ay, espérenme. Dios mío. Bueno, vamos. Vamos. Hacemos guardadete. Y seguimos con nuestra exploración. Derrotamos al segundo jefe. A ver, ¿qué tenemos? Hay un nivel por ahí. Acá está. Uy. No sé quién es. Tremendas orejas tenés, papu. No sé quién sos. Por acá arriba. Acá está la animación. Pero acá está el lagarto, el buen Dr. Connors. ¿Y este? No sé si ese es... Bueno. Sí, vamos a hacer este nivel. Vamos a ir de abajo para arriba. Vamos. Déficit Bulter igual a buitre o es expert. No, era expert. Se fue a Nueva York a esconderse. Ahora entiendo todo. No, papu, ¿qué pelear? Yo voy a ser fiel al canon de Spider-Man y vamos a usar las telas.
Las buenas telarañas para... ¿Cómo es? La cabeza... ¿Cómo? Pará. Mira, la cabeza cuando estoy así, ¿cómo se ve? Ay, me causó mucha gracia, Dios. Facilito. Que ni siquiera es necesario pelear realmente. O sea, esto por si querés buscar las revistitas, ¿viste? Si sos como... Claro, lo tenías en la... Imagínate, en la Mega CD o en la Sega CD. Y lo tenías ahí y decía, uy, que no tengo otro juego, ¿qué hago? Me voy a poner a buscar las revistas. Mirá todas las revistas que tenemos acá. Un huevo. Si por lo menos me dejaras leer un poquitito del cómic, mira, hasta los buscaba, Pero solamente la portada, me chupo. Distinto sería, por ejemplo, si estuviéramos jugando Mafia 2 con las revistas en pelota. Eso tiene más contenido artístico, claramente, sobre qué buscarlo. Pero la verdad que no. Pero pegale, hermano. Me parece injusto que atravieses paredes, amigo. ¡Ay, qué murcielaguito poronga, loco! ¡Dios! Qué buena que está la música. Me quedé escuchándola. Oh. ¡Uy! ¡Me los esquipié, papu! ¡Ni nos vimos! Respira, Rami. Más contenido artístico que la cola de Overwatch con Fortnite. Me salió en Twitter, ¿sí? ¿Cómo estaban haciendo memes de eso? La expansión de Mafia 2 no seguía inacabada, papu. No. En una línea temporal la terminé. Uy, alcantarillas de nuevo, puta madre. Ay, qué pesado, en serio, entre los murcielaguitos y las tortugas, iba a decir. Y las ratas. Ay, cómo rompe los huevos. ¡Ay, un coco! ¿Qué? Para, en esa misma línea en la que suben los juegos que te regalan al Patreon, no, los juegos no. 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 ¿Te imaginas que hubiera como distintos tiers en el Patreon? Estaba el tier común donde solo lo jugaba y como que comentaba el juego. Y había otro tier más caro donde le ponía voces a las monas chinas de los juegos. No, me intento imaginar esa línea temporal. Qué cosa más perturbadora. Turbio. Ay. Ay. Bueno. Las streameé en Patreon y OnlyFans los domingos a las 00 con Goblin de Made Sexy. ¡No!
No, yo lo pago, dale. No, te veo capaz. Te veo. No, papu, me da un miedo. Cuando decís algo, antes, yo decía, claramente es una joda. Pero con lo que han hecho, ya no creo. Ya no sé. Ya no sé. No sé, papu. Ya no sé, papu. Ya no sé. Facilito, mira. Hasta parece que me lo estuviera speedruneando. Bien, ¡vamos! Ah, what? Ah, mirá. Encima tengo como habilidades especiales. No había usado ninguna, amigo. Se ve muy buena, no la uses. Falta que me diga. No, pero sí. Este creo que es el primer Spider-Man de los que hemos jugado hasta ahora que realmente es disfrutable. Está bueno, se siente bonito jugar algo que está bueno. Está bonito. Está croquet. Usar las habilidades todo lo que quieras, Rami, pero columpiarte está... Pero sí, dale, que encima estás viendo que la columpiada es lo que más estoy usando. Hablando de contrarreloj, ¿para cuándo Fallout 1? ¿Que no te gustaba ver los inicios de la saga y ver cómo van evolucionando? Sí, con las sagas que tengo ganas de hacerlo, no es con todo. No es como que haya una cosa que lo haga una vez y en todos los juegos voy a hacer lo mismo, papu. No funciona así la vida. Para nada. No tiene nada que ver que sea contrarreloj. Pero qué decir, Rami, y el Spider-Man que te clava. Una chota de una mierda de juego. Digo, la verdad es que sí, bastante interesante. Te quería versear, pero no se me ocurre nada. La verdad que mierda. Hasta teniendo los pasos escritos en un blog de nota me atasqué y tuve que empezar el juego de nuevo. ¡Qué juego de mierda! Ay, Dios. Que al final ni entendí si había sido un bug o qué cosa, porque el juego tampoco me decía qué es lo que hacía con el ítem, ¿viste? Entonces nunca entendí qué pasó realmente. ¿Solo te gusta ver la evolución de la saga que tiene el 88% de juego choto? Como, claro, exactamente. Sino qué gracia tiene, papu, si todos los juegos fueran buenos. ¿Qué gracia tiene? Evoluciona de bueno a bueno. No, tenés que jugar lo que son una verdadera poronga, papu. Bueno, vamos. Fue que te mandara Nias y la partida empezó a irse al carajo. Sí, sabés que sí. Bueno, se viene jefe, papu. Vete a pelear contra Sperm. No, es Sperm, papu. No, creo que el Dios. El autocorrector te troleó ahí, No. Ay, pensé que era un enemigo. No era. Ya me encanta porque seguro voy a terminar el juego y me va a sobrar tiempo. Pero es que igual me pone nervioso ver un puto temporizador. Temporizador me pone muy nervioso. Estos Spideys son los que me tocan en el radio. No. Esa me picó porque yo juego Marvel Rivals. Sé de lo que estás hablando. Me pica, Esa picó, Esa picó. ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! ¡Ahí está, mirá! Pero loco.
Bien. A la primera, papá. Guess I must have winged it. Now to get to Coney Island. Oh, what is this? Oh, ¿qué es esto? I'm getting sort of dizzy. Oh, oh, oh. What a ride. Loco, te juro, no sé qué tiene, pero hay algunas partes de las animaciones que lo ve y parece. O sea, se ve como súper mamado. O sea, esta escena como está hecha parece que tuviera. Mirá esos trapecios, mirá esos pechos. No, tremendo, tremendo el Spy. Are we at Coney Island yet? And how did I get here? Welcome to Mr. World Spy. No! I've created my own carnival of illusions deep beneath Coney Island. Bueno, acaba de decir que creó su propio parque de ilusiones debajo de Coney Island. Y me agarró Misterio, básicamente. And I wanted you to be my first customer. Quiero que seas mi primer cliente. What is this place? ¿Qué es ese lugar? Thanks, Bubblehead. Bueno, le digo, cabeza de burbuja. If it's all the same to you, I'll just take the key and go. Sí, es lo que quieres agarrar la llave e irse. Go. ¿Irte? You're only 2 inches tall, Spider-Man. ¿A dónde? Solamente, bueno, inches. No sé inches en medida de centímetros, ni puta idea. Pero me está diciendo básicamente que ahora soy un Spidey en miniatura. No. If you're going to be squashed like the bug you are. Acaba de decir que me voy a morir aplastado como si fuera una mosca. I'll be the one doing the squashing. ¿Qué le hace a la palanca Misterio? No mires eso, Defe. No mires eso. Let the fun begin. No mires eso. Como le gusta mover la palanca Misterio. Y la del mecanismo también. Bueno, me acaba de poner, que hijo de puta, me acaba de poner a jugar el pinball. Obligatoriamente. Seguramente lo voy a perder y me tengo que gastar un continue. Porque es que este minijuego. Mira, esto sí que está hecho bastante con maldad. ¿Qué te digo, papu? Las cosas como son. Es que mira, hermano, es que no tenés forma de hacer nada. Bueno. Otra vez nos volvió a agarrar. Acá voy a tener que gastar el continuo, lamentablemente. Put him in a holding cell until I can call the feds and find out what they want to do with him. What a night! All this talk about nuking the city's got this town crazier than usual. And that's saying a lot. Yeah, sure, Sarge. And tell the guy guarding the cell to Sí, dale, papu. Esperen, moquitos. guys are some slippery customers. Whatever you say. Continuar. Gotcha. Wow. Me gusta que cuando el audio termina es como que intenta arrancar de nuevo. Hace una cosa muy graciosa. Lo noté desde que empezamos a jugar. Bueno, vamos. A ver, entonces ya nos enfrentamos al jefe. Que estaba... Supongo que estaba acá, no sé, ahora ya no aparece nada, así que ni idea dónde estaba. Pero lo enfrentamos. Estaba por acá, ahora no sale nada. Pero bueno, ahora vamos a venirnos para acá. La terminal de autobús. ¡Vamos! Torum, torum. Quedan 18 horas y 32 minutos para que explote todo Nueva York, papu. ¡Ah, ¿cuántos son? ¡Loco! Para el stream, no, para el stream. Para el stream, no.
Pará. Portadita de cómic. Mirá. Yam. Me gustaría ver lo de las portadas de esto, pero creo que lo tengo que... creo que me tengo que ir al menú. Au. 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 Ah, pero loco. Facilito. No hay manual, qué bien. Ah, ¿sabes qué, Riz? No me puse a mirar si hay manual de este. Gracias por hacerme acordar. Bueno, vamos para acá. No, Rick, ¿qué hiciste? A ver, voy a buscar a ver si te tiene manual. No creo, pasa que he buscado algunos y no tienen, pero vamos a ver. Spider-Man. Kingpin. A ver. A ver si tiene manual. Uy, que sí tiene manual, ¿eh? A ver. Ah, no, pero es un manual... Ah, ya entendí por qué. Sí, no. Nah, sí, no tiene... No tiene nada realmente, no, sí. Tiene algún lore de los villanos, pero pasa que la... No, sí, todos básicamente los hemos leído en manuales de otros Spider-Mans. Así que no es nada nuevo realmente. No es nada nuevo. La verdad que sí, no hay nada nuevo. Pero bueno. No, sí, se salvaron, ¿eh? Se salvaron. Por hoy se salvaron. Se salvaron. Bueno, no se salvaron porque antes les metí un manual. Pero de este sí se salvaron. Sí, lo había buscado. Lo había buscado. Por eso vi como que no tenía nada que no lo puse. Sí, sí. Pero gracias, Riz, por hacerme acordar. Como también te agradezco, Riz, porque me hiciste acordar el Bugdrómeda. Que me olvidé de instalarlo. También tengo que instalarme el Forspoken. Sí, tengo ahí el Biomutant, ya lo tengo instalado. Listo, papu. Si no había salvación, te mandaba a los Onichan hasta el fin de los tiempos. No. Vamos. Au. Ah, sí, acá te ponen unos niveles un poco con laberintos muy bonitos. La concha de tu madre. Oh, intento. Eso quería hacer. Eso quería hacer y no me salía. Loco. Eso quería hacer. ¡Ay, la bronca que me están dando estos hijos de remil puta! No te haces una idea. Toma. Hermano, gracias.
Y quiero ver si hay algún camino alternativo. Me da que había un camino alternativo, pero era por donde estaba. Au. No hay un camino por ahí. Uy, esa guitarra, papo. La concha de tu hermano. A ver. No hay camino por acá. Encima está pasando el tiempo, papu. Puta madre. O sea, acá no hay nada. No, sí, era volver por donde estaba. Pasa que siento que voy a terminar volviendo al inicio del nivel. Pero bueno, vamos por el tercer camino. Le podía dar con las telas. Sí, vamos por el tercer camino. El primero no era, claramente. Uy, vi ese laberinto de ratitas, me cago. Por favor, que sea por acá. Ah, bueno. ¡Uy, como jode, murciélagos del orto, loco! Dice, bueno, muchachos, los dejo. Tengo que ir a hacer cosas domésticas y a jugar así Forspoken. ¡No, ayuda, no! Dale, Defe. Lo compadezco, buen señor Defe, que le vaya bien. Gracias por haberse pasado, gracias por los bits también, buen señor Defe. Y por el regalo, no, porque creo... No me acuerdo, sí, creo que vos me diste un regalo, no, por también no solo Squirrel me dio con reseñas negativas, sino no que vos me diste uno, no, por... Pero bueno, siguiente nivel, $17.57. Se va yendo el tiempo, Au, au. Creo que volví. Me parece que volví. Sí, me parece que volví. O no, no sé, es un laberinto. Los voy a matar, así sé cuando... Bueno, matar no. Vencer, Spider-Man no mata.
Salimos. ¿Vi un Venom ahí atrás o me pareció a mí? Me pareció ver un Venom ahí atrás. Pero fue por un segundito nomás. ¡Ay! ¿Se viene, jefe, papu? ¿Será que se viene? Au. Facilito. Espérenme que voy a ver que esté todo bien por acá. Hace rato que no me fijo. Estoy con esto y no me he fijado. Sí, está todo bien. Qué buena la música. Sé que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, carajo. Qué bueno. Au. ¡Uy! Acá está. ¡El Dr. Connors, papu! ¡Se viene, jefe! ¡Au! Ah, no, pero dificilísimo, ¿eh? Mirá. Ay, ahí me cago un poco. Facilito. I'm sorry, Kurt. I know you can't help the awful chemical reaction that keeps turning you into the lizard. And you can't help what you do when you transform. But I had to stop. Bueno, ahí básicamente le está pidiendo disculpas porque sabe que él no controla lo que está haciendo cuando se transforma y todo ese tema, por eso le pide disculpas. Kurt, are you okay? Oh, where am I? What am I doing here? Spider-Man. What's going on? Oh, dice que ¿qué estoy haciendo acá, Spider-Man? ¿Qué está pasando? It's a long story, Kurt. Es una larga historia, Kurt. While I was looking for something down here. A key. Está buscando una llave. Be the key? El sonidito. Where did that come from? I don't know. I never saw it before. Well, here, you take it. Thanks, Kurt. This will help me clobber the Kingpin. What's happening to me? No. Dice, ¿qué me está pasando? ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Ay, la animación, hermano! ¡Oh, no! ¿Otra vez? Sorry, Kurt. It looks like I'm going to have to take you out again. If I can. Bueno, dice, parece que te voy a tener que papear de nuevo. Si puedo. Y se viene segundo round. Mucho más compleja la segunda fase. Creo que se asemeja a lo que fue la pelea con Malenia, la verdad. En dificultad. La segunda fase es tremenda. Me parece que sí. Uy, me sacó la mitad de la vida, chicos. Bueno, ni siquiera hubo cinemática. Pero no importa. Le ganamos, papu. Un jefe adecuado para la calidad de este juego. Pero ¿por qué tan hater, loco? Todo lo que no sea... Lo que no sea del año 2023 en adelante, ya le decís que es una mierda. Pero ¿por qué son así, loco?
Dice, bueno, los dejo de fondito que mi dolor de cabeza me está matando. Cualquier cosa, cero hace Boings. No. Que te mejores, Riz. Descansá, descansá. Gracias por haber estado. Encima con los niveles epilépticos que hubieron. La puta madre. Bueno, antes de hacer los demás... Vamos a hacer este. La puta madre, que encima no puedo. No quiero leer con esto así porque va a correr el tiempo. Jugar al Rogue, como dije más arriba, no jugaste nada tan antiguo. Sí, te dije antes lo del Spider-Man, Jarito. Por cierto, Papo, investigué el Rogue, al parecer es de 1980, así que cagaste. Uno jugaste a controlar al Rogue, se nota que es muy viejo para tu gusto. Oh, me da ternura, Jarito, que hace como 20 minutos que te hablé de eso y te quedaste con eso y lo fuiste a googlear para buscarme la contra, a ver si me equivoqué. Me da mucha ternura, Jarito. Y me da más ternura decirte que estás equivocado. Porque si miras el regalo que me hiciste, es otra versión del año 1985. Buen intento. Igual me dio ternura que después de tanto rato te pusieras a buscar a ver si me podías cachar con algo. Me dio ternura. Buen intento, Pablo. Puto. Ya. Cómic pa' casita. Por favor, ¿podemos terminar con los niveles de cloaca de una vez, por favor? Tenés razón, papu. ¡Jugá la versión original! Podemos ir a pelear con ese mamagüevo. Vamos acá. Pasa que como hay algunos jefes que aparecen después, yo no quiero hacer porque hay un bug que puede... Bueno, no, bug no, sino que puede... que queda medio perdido porque haces unos niveles, pero como que cambian, hace una cosa así medio rara. O tenés razón, papu. O sea, siempre. No, pero, papu, pueden discutirme cualquier cosa. De juegos chotos, no me pueden venir a intentar picar porque cuando ustedes van, yo ya fui y vine. Me encantan los juegos chotos. No me pueden jugar a mí con fechas. Es que no hay forma, papu. No hay forma. Me encantan los juegos de mierda. Me encantan los juegos del año 80, del año 90. No pueden, no me pueden picar con eso, papu. No hay forma. ¿Sabes? Comienza a pensar que no te gustan las cloacas porque no puedes hechicearla. No tiene nada que ver. ¿De qué te reís, Cero? ¿No tiene nada que ver o no, Cero? No tiene nada que ver. Porque, ¿vos podés creer, Cero? Jalito dice que no me gustan las cloacas porque no me las puedo espirrunear y hacer trampa. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Nah. Bueno, mira, escenario nuevo, ¿eh? El parque. No me puedo creer que recién lo piensa y no lo asumió como yo. ¡Ah, la mierda! Me pareció un puto mono de la nada. ¿Por qué parecía un mono en ¿Qué carajo? Bueno. Cosas que pasan, bro. Es lo normal en un parque de Nueva York, bro. De que te aparezca un puto gorila. Vamos.
Jarambe. No, resting pepperoni, pobre Jarambe. Una injusticia lo de Jarambe. Pero bueno. Además, Jarito, no es chisear, es ser fiel al canon de Spider-Man. Que no es comerse las balas como me estoy comiendo, sino me refiero a lo de ir con las redes y esas cositas. Bueno, vamos. ¡Se viene! ¡Ah! Ya sé qué jefe es. Ya sé qué jefe es. Es Sandman, el hombre de arena. Y van a ver una cosa muy bonita que está muy bien hecha de este jefe. Ahora van a ver qué bonito. Bueno, esperen un segundito. Guardamos por las dudas, aunque no creo que sea necesario. Por las dudas. Por si pasa algo que también se puede crashear esto. Ah, no era acá. ¡Eh! ¡Revista! ¡Ñam! Ah, tal vez eso que había visto de Venom era otro cómic. Revista. ¡Se viene, papu! Bueno. Quedaste vivo, papu. ¡Ay! ¡A la mierda! Pa' tu casa. Uy, sentido arácnido. ¿Dónde está? Ahí está, mira. Ahí está Sandman. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, porque resulta, esto a vos, Jaritos, te va a encantar esto que te voy a contar ahora. Resulta que no le podés ganar a Sandman. Ni pegándole, ni con telas de araña. Resulta que hay una sola forma de ganarle a Sandman. Que es viniendo para acá y dándole con esto, con el agua de acá. Ni siquiera con las fuentes de agua, no. Solo con esto y tiene que estar parado justo tiene que salir por este lado. Y le tenés que pegar al coso este de agua. Pero tiene que estar a la derecha, claro, porque si no, no se puede. Ahí está. Y así se le gana a Sandman. ¿Cómo la ven, papus? Bueno, dice... Hace un chiste. Hace un chiste porque se fue por las alcantarillas. Dice, un villano más que se ha ido por el drenaje. Qué chistaco, papu. Ahí está la llave. Mighty considerate of you to leave this for me, Sandman. Es que mira las tetotas que tiene, loco. Qué tremendo. I'm one step closer to spoiling the Kingpin's plan. El diálogo ahí que se corta y como que quiere arrancar de nuevo y se corta. Ay, loco. Bien. Jefe menos. Me gustaría ver si de alguna forma puedo ver las revistas, pero creo que... Ah, sí, mira, acá están. Podemos ver acá las portadas de cómics que hemos encontrado. No me deja verlas ni hacerle zoom ni nada, así que, bueno. Ahí se queda. Vamos. 17 horas. Va pasando el tiempo. Por eso también soy fiel al canon de Spider-Man. Y voy... mira un póster. Y voy así con mi telaraña. Vamos balanceándonos. No hay tiempo que perder, papu. ¡Ay! Hijo de puta. Vamos para acá. Harlem.
Mirá, hasta podés tirar telas de araña en diagonal, loco. Au. Ay. Me pegó un pendejo en patineta. ¿Cómo anda, Arqueo? Y dice, hola, Remy. ¿Qué tal? Pero mirá ese juego AAA con esos gráficos. Igual de estos hay. Así como lo ves, Arcevils, es el mejor de todos los que hemos jugado hasta ahora de Spider-Man. Lo cual no es muy difícil. Yo sé que no es muy difícil. Pero está bueno. A ver, espera un segundito. Ya, sí, está bien. Vamos. Mirá, ahí atrás hay un globo. Mirá. Hay un dirigible que tiene escrito Sega. Tremendo son, En serio, los controles de este juego son una delicia. Tan cómodo de jugar. Claro, los típicos enemigos de Spider-Man, Venom, el Duende Verde y Tony Hawk. De toda la vida. Mirá, acá me pusieron un nivel al revés. Es de derecha a izquierda. Es como pasar de leer un cómic a leer un manga, ¿viste? Se te buguea un poco el cerebro hasta que te acostumbras. Skull dice, me compré un soporte para cargarle el control de la PC mientras no lo uso. Me digno a probarlo a ver si sirve y resulta que el cable de fábrica lleva fallando desde los 4 años que el producto está en el mercado. La puta madre. Me está jodiendo. No. Dios. La puta madre. ¿Y ahora qué hace? ¿Te deja...? Bueno, sé qué alternativas tenés. Qué cagada. Central Park. Hola, mierda. Vi el gorila ahí caer. Facilísimo. La señora Morena andando. ¿Te hace daño también? Es Peter racista, ¿no? Tengo uno se ve por ahí que le hace y me sirve, pero no deja de ser una cagada, ¿verdad? Claro, porque vos pagaste por el producto y tiene que venir el producto bien, ¿viste? El cable también. Por más que tenga uno que te sirva, como de papu. Yo no pagué para que me mandes algo fallado. A ver, hemos vencido a todos los jefes. Ah, mira. Acá hay más. Acá está Misterio. Bueno, vamos a hacer este. Claro, ven, a esto era lo que yo me refería, de que haces los niveles de un lugar y... ¿Y cómo es? Y... La puta madre. Encima estos hermosos niveles epilépticos. Otra vez, qué bonito. Qué bueno que se terminó rápido esto. No miro ni ver, dice que... No, si a mí me deja los ojos destrozados estos niveles. Ay, my goodness. Bueno. Yo no he pagado para que me vendas algo fallado, los creadores de Concord. Ahí es donde te equivocas, amigo. Faltará mucho para que esta cosa acabe. ¿Cómo que esta cosa, loco? No estás obligado a verlo. Podés dejar de verlo y volver cuando vaya a otro juego. Ah, no, que este es el último y me voy. Au.
¡Ay! No, sí, estos niveles me destrozan los ojos, en serio. O sea, yo de por sí ya veo poco, pero esto hace que vea menos todavía. Au. Ah, bueno. Ah, bueno. Encima sigue pasando el tiempo y yo estoy dando vueltas y no estoy avanzando, puta madre. El camino, o sea, yo este nivel ya lo hice, creo que ya lo hice, no sé, que son muy parecidos. Pero ahora no estoy encontrando el camino, que en su momento sí encontré, ahora no lo estoy encontrando. Ese está siendo el pequeño problemilla ahora mismo. Acá está, vamos. Ay, Dios. Esta sección, ¿por qué es así? ¿Te están enfrentando a misterio o algo así? Exactamente, Amazon. Estamos en los niveles acá de misterio. Y acá está el buen misterio, mirá. Acá está. Son como los niveles que hay que hacer, que está como alrededor de él o algo así. Tantos juegos buenos le regalamos. ¿Dónde está el Forspoken? ¿Dónde está el Gollum? Puta madre. Nos deja mirándolo así, esperando su regreso, y cuando vuelve nos trae juegos chotos. ¿Cómo que juegos chotos? No son juegos chotos. Bueno, son juegos del año del choto. Chotos no. Bueno, a Jarito no le gusta ninguno de todos estos, porque no le gusta nada que sea más viejo, que sea inferior a un año inferior al año 2000, ponele 2025, por ahí más o menos. Se le hacen una cagada, claramente, pero no son chotos. Ay, qué hijos de put, mirá lo que me ponen, loco. Me ponen una pelota. ¿Cómo te defiendo, Spider-Man, si me pones eso? Uy, no, otra vez estos Spider-Man. No, no. Loco. ¡Ay! Otro más. Uf. Bien. Bueno, ahora sí, estamos yendo hacia misterio. ¿Cómo voy por la pelotita? Ay, Dios. ¿Dónde está el furfón? Mi novia, el Führer, Dark. ¿Qué? El furfón. Nah, ni en pedo jugaría, ni en pedo, Argel, pero ni en pedo. Pero ni en pedo. Ni en pedo. ¿Sabes qué, Jarito? Creo que no estaba. Creo que te perdiste en el de Game Boy. Conté
que los creadores del de Game Boy fueron los de Rare. Los de Rare. Los que hicieron el Sea of Thieves. Viste, hace relativamente poco. Relativamente. Los que hicieron un Donkey Kong, que no me acuerdo cuál era. Hicieron también ¿cuál otro habían hecho? No me sale. Bueno, uno, el Golden Age, el Perfect Dark, que ese me lo habían recomendado, pero no lo hemos directeado todavía. Y el Banjo Kazooie, por eso me acordé, porque hicieron for fun, y me acordé del Banjo Kazooie que había. Era ese, ¿no? Jarito, que había como copiado, el hijo de puta que lo había hecho una copia como descarada o algo así, o no. O se me están confundiendo los juegos, la verdad. Esa sí que no. Ahí sí la puedo estar pifiando bastante. No sé si la estaré pifiando viniendo por acá. Pero yo voy a evitar todas las peleas con eso. Y me voy. Modo táctico, papá. ¡Ay! 16 horas. El tiempo corre, papu. Au. Loco. Me pegó igual, déjame. ¿Cómo la estoy cagando? Gracias por la vida. ¡Uy! ¡Misterio, papu! Me tira canicas. Bien. Uf, qué difícil pelea. No, sí, esta sí estuvo difícil. It's no mystery that you're finished, Mysterio. Le dijo, no es un misterio que estás acabado, Misterio. Why don't you admit defeat and hand over the key? ¿Por qué no admites la derrota y me das la llave? The key? You could have had the key long ago, Spider-Man. If you were half as smart as you think you are. ¿Cómo? Dijo como de, ya tendrías la llave hace tiempo. Si fueras tan inteligente como crees que sos. ¿Qué estás hablando? No he visto ninguna llave. Mi punto, exactamente. La llave estaba ahí, pero no la viste. Dijo que si la quiero tengo que volver a... Pero no entendía dónde. Que le mande saludo a la policía. ¿Es así en teoría sí? ¿O el Yuka? Eso sí, se me confundió. Sí, se me confundieron los nombres. Sí, entonces no era, creo. Igual es mucho decir que lo copió él cuando lo hizo todo ese amigo con el que se peleó. Ahora tienes que decir cuál de todos. Claro, esa iba a ser la respuesta que te iba a dar, ¿viste? ¿Cuál de todos? Se peleó con todos. Todos terminaron siendo unos falsos traidores, narcisistas, manipuladores. Todos menos él, ¿viste? Él es una pobre víctima. Claro que a mí se me hace curioso. Él dice que es tan inteligente y que tiene un IQ superior a todo el mundo. Qué raro que lo entre comillas, lo estafen y lo engañen tan seguido, ¿no? Ahí está la llave. Yum. Dijo Kingpin está haciendo otra transmisión. El tiempo se está terminando para Nueva York. Spider-Man, that enemy of all that is lawful and good in our city, has still not been apprehended. Dios mío, el tipo dice Spider-Man, que es como el enemigo de todo lo bueno que hay en esta ciudad, todavía no ha sido arrestado. Bueno, incrementó todavía más la recompensa por nuestra cabeza, $1 millón. Aunque hay una cosa, en inglés hay una cosa con el tema de millones y million y billions, y que a lo mejor me estoy confundiendo y no es $1 millón, es más.
Spider-Man must be brought to justice. Bueno, básicamente dice ahí que el quien tenga información le puede llevar la información a Midway Manhattan, a su edificio ahí. Que tiene que ser arrestado Spider-Man. Gee, that guy's convincing. If I didn't know better, I'd be out looking for me. I better find that bomb before somebody takes advantage of Kingpin's offer to become an instant millionaire. We interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. Mary Jane Watson Parker, well-known star of the popular daytime drama Secret Hospital, has been kidnapped by Spider-Man. ¡No! Bueno, acá viene plot twist. Dice que Mary Jane Watson Parker, porque claro, está casada con el prota en esta línea temporal del juego, está casada con Peter Parker. Dice la noticia que fue secuestrada por Spider-Man. Esto claramente es mentira y quien la secuestró fue Kingpin. The fugitive supervillain has sent a note to Wilson Fisk at the Fisk Building in Midtown Manhattan, threatening to kill Miss Parker unless all attempts to capture him are called off immediately. Hijos de puta. More on this situation as it develops. Sí, está mintiendo. Dice que nosotros amenazamos de que si no dejaban de buscarlo íbamos a matar a Mary Jane. Mary Jane kidnapped? This has to be more of Kingpin's doing. Well, he's gone too far this time. I won't rest until she's safe, and until I see Kingpin behind bars. ¿Cómo se reinicia el diálogo? Me encanta, se escucha un ¡ay! Y se cortó. Billion se supone que es el equivalente de a 1.000 millones para nosotros, creo. No, sí, yo no. A ver, dice una línea de tiempo buena en la que no cuernea Peter con Paul. Nada más que por eso el juego es bueno. Pobre Peter, ¿no? Bueno, a ver, ahora ¿para dónde? ¿Qué tenemos? Tenemos... acá hay otro jefe. ¿Tenemos algún otro? A ver, ¿alguna otra cosita? Parece que no. Así que... Parece que no. Así que vamos para allá. ¡Vamos! Amazon dice, este juego ha tenido que valer un buen pellizco de dinero. Spider-Man es el diseño de Todd McFarlane. Wow, wow, wow. El buen Amazon no me decepciona nunca con los comentarios. ¡Ay! Pensé que era por acá. Es por arriba. Listo. Un momento. ¿Mary Jane es pelirroja y le hizo infiel a Peter? ¿Es Mary Jane una versión alternativa de Tamara? Pero... no es infidelidad si no se entera. Tire el bote. No. No, qué frase de mierda encima. Vi un graffiti como de un mono. Parece, ¿no? ¿Es acaso eso una referencia, una profecía a los NFTs que vendrían años después? Esos NFTs que valían cientos de dólares y que la gente se lo compraba y se lo ponía de perfil, pero vos podías sacarle una captura y ponértela de perfil gratis. Pensaba que decían que iba a ser el futuro en los NFT. ¿Cómo robaron plata con eso, loco? Hijos de puta. ¡Vamos! Pedazo de mamá. Huevo. Se puso cuerpo. ¡Uy!
Janis dice, papu, guarda esta conversación. ¿No estás listo para esta conversación? En el futuro nos vamos a estar riendo de ti. Uy, capté esa referencia, esa golem referencia. La capté, papu, Cuando dice, es una habilidad pasiva que tienen las pelirrojas. Mi ex puede confirmar. No, que tenía que ver el color del pelo. Le echaba la culpa al pobre y hermoso color pelirrojo por las acciones de la persona que está abajo del pelo. No. Vamos, dale, que veo cómo va pasando el tiempo y me pongo nerviosillo. En el caso de Kingpin está encima del pelo. Agarré un cómic sin cargar. ¡Ay! ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! Bueno, este personaje que puede pasar como desapercibido, si se fijan... no sé, no, por acá no era. Por acá. Venga, acá dice el Daily Bugle. Este es el lugar donde trabaja Peter. Este es el jefe de Peter. Es este que está acá. Es una referencia. Es el jefe de Peter. Mira, encima hasta tiene el cigarro en la boca. Icónico el cigarro en la boca del tipo. ¡Uy! ¡Jefe, papu! Ojito que este está difícil, mirá. Loco, me está papeando por hacerme el cancherito, me está papeando. ¡Pa' caseta! Agua. ¿Cuándo ustedes, los supervillanos, aprenderán? Y le dice, podrías haberte ahorrado unos cuantos moretones como dándome la llave, rindiéndote, Hobgoblin. ¿Es esto por lo que has venido, Spider-Man? Dice. No, mira el culazo que tiene. Mira el culazo que tiene Peter. ¡A la mierda! Bueno, dice que estamos perdiendo el tiempo. ¡Idiota! Ah, bueno, si quieres la llave, puedes pelear con él por ella. Nadie dijo que ser un héroe sería fácil. Kidney. Bueno, qué palabra clave curiosa. Bien, listo. Jefe vencido. Y ahora a ver qué se desbloqueó. Ah, acá está, mirá, Venom. We are Venom. Acá tenemos al buen Venom. Vamos a... Sí, vamos a hacer un poquitito de nivelcitos que tenemos por acá sueltitos. Antes de ir por Venom. Te conecto y dice, Spider-Man, Casper, deja de ficharme el culo. Es que qué culazo que tiene. Y encima, en el de MC2 tenía tremendo paquetushki. Y en este tiene tremendo culo. Tremendo, Ay, me caí sin querer. No pude agarrarla. Ay, no pude agarrarla. No pude agarrar el cómic. Pero,
Como, no, ¿sabes qué? Vení, te voy a... Me picaste, papo, me picaste. A ver, o sea, si hago... Ajá, si hago como para arriba y a la derecha hago como ese ataque especial. Ya. ¿Qué opinas, Papo, de lo que dije de los golems? Que tenés razón, Papo. Ni lo había leído y tipo... verseaba, largaba fruta. Tremendo culo el de Peter, ¿viste, Manuel? Sí, que me pasé esa rutina de glúteos, Papo. Me encanta cuántas pelotudeces puede decir en tan poco tiempo y luego buscar excusa. Luego te decía que ni ganó dinero de eso, pero al mismo tiempo te dice que es un empresario buenísimo y que sigue siendo un buen negocio, solo que la gente no estaba preparada. Es muy buena la frase esa de era bueno, nomás que la gente no estaba preparada. Esa frase está buena, Esa frase está muy, muy, muy buena. Yo me pregunto a qué se refiere con lo de la gente no estaba preparada, ¿viste? Si vos creás algo que no tiene una utilidad, o sea, que no lo podés usar en absolutamente nada y que no te sirve para absolutamente nada, la única utilidad que le podés dar es la especulación, porque no tiene nada que puedas hacer con eso. Nada, no es algo físico que puedas tener, no sé, en una estantería, un golemcito físico, nada, ¿viste? Entonces el valor se lo terminó dando la especulación de cuánto iba a valer eso después para revenderlo. Y al final hubo mucha gente que compró esos NFT con la esperanza de que subieran y venderlo y hacer más plata, no porque los quisieran a los golems, ¿viste? Entonces ahí está medio complicado. El Bitcoin, por ejemplo, creo que es la única criptomoneda que no se han llevado puesta. Bueno, hay algunas otras, ¿no? Bueno, algunas se han ido a la mierda por, entre comillas, hackeos. También hay unas cositas muy curiosas ahí también con los millones de dólares que se van robados. También suceden cosas muy curiosas. Pero el Bitcoin, por lo menos, tenés la utilidad de que te puede servir para pagar cosas. Muy determinada, porque tampoco como que se haya expandido, ¿viste? Mira, Bukele, por ejemplo, que es como vanagloriado por el tema de seguridad, que hay temas económicos mucho más complejo. El tipo también se metió como a la vanguardia de vamos a implementar Bitcoin en nuestro país como moneda para que la gente pueda pagarle los negocios, ¿no? Como hasta compra Bitcoin, todo el Bukele. ¿Qué pasó? Vos ibas a un negocio y apenas sabían lo que era escanear un código QR con un celular o pagar con un celular. Imagínate pagar con Bitcoin. ¿Viste? El tipo estaba medio desconectado de su propia realidad. Porque tu país no está todavía a la altura, no tiene la infraestructura, la gente no entiende ni qué es eso. Es complicado también el adaptar un poco esas cosas. Es bastante complicado. Pero son cosas meramente especulativas, entonces es muy jodido. O sea, yo las veces que yo les conté anécdotas, todo, que yo me metí en temas así de criptomonedas, era claramente sabiendo que era comprar. Si yo veía que podía llegar a subir, lo vendía enseguida y me iba. Porque hay gente que en serio creía en este tipo de proyectos o de cosas, ya sea criptomonedas, NFT. Hay gente que de verdad lo creyó. Y que, bueno, hay una frase muy famosa que decía holdear con cojones. O sea, que era no vender y quedártelo. El cuento de no perdés hasta que lo vendas, no lo perdiste. Claro, llegó a 0,000 y claro, si no lo vendiste no perdiste, pero eso no va a subir nunca más. Sí perdiste, ¿viste? No es ese engaño que te vendía, ¿viste? Lo cagado igual es cuando la gente se metió a poner los ahorros de toda su vida. Ahí sí que... Qué cagada, hermano. Que ser boludo igual, ¿no? Pero qué cagada, loco. Gente que... O sea, yo esto lo vi. Hay gente que vendió vehículos para meterse en el tema, que dijo, no, yo vendo mi coche y con lo que sube la moneda esta me compro 3, ¿viste? O me compro uno mucho mejor o no sé qué. Y se terminó fundiendo el tiempo. Se terminó sin coche y sin el dinero también. Empezar de cero, ¿viste? Juntar para comprarse un coche nuevo. Empezar de vos, cero. Una cagada. Pero bueno.
¿Cómo te quitas la responsabilidad? Pero yo pregunto, si eres tan buen negociante y veías que no te daba ingreso, cosa que no le creo, solo lo hice para quedar mejor, entonces ¿por qué lo seguiste por tanto tiempo? ¿No viste que era una mala idea? Como eres supuestamente tan bueno, pero hace las cosas tan mal. ¿No será que eres un orgulloso de mierda? Puede ser, ¿no? Que el tipo... Es que puede que el tipo lo creyera o puede que conscientemente vendió la moto, como dicen, ¿no? Me recordaste a la gente que tenía sus ahorros en la vida en armas del counter y se fue toda la mierda. No, sí, eso sí. Esa también fue una, Esa también fue una, Puta madre. Ay, no, es que sí, basar tus ahorros en algo especulativo es que es de lo peor que podrías hacer, hermano. Es de lo peor. Incluso, mirá, ¿sabés que han habido polémicas con PayPal? Porque PayPal es uno de los peores lugares, la verdad, para tener el dinero guardado. Si tenés el dinero guardado en PayPal, es complicado. Pero hay gente que te lo defendía. Loco, PayPal arbitrariamente es famoso por bloquear cuentas y dejar a la gente sin acceso a su dinero. Entonces, incluso PayPal, que es un Estados Unidos, ¿viste? Bancarizado ahí, todo, leyes, todo correcto, ¿viste? Incluso ahí te podés perder tu plata solo por guardarla ahí. Y eso es algo muy distinto a todo lo que estamos hablando, ¿eh? Pero si incluso en algo así podés perder tu dinero, imagínate en algo especulativo, es peor todavía. Una cagada. Pero más, por eso intento, si puedo, lo que tenga, lo intento tener en lugares distintos por las dudas, ¿viste? Porque andás a ver, te agarra una IA media loquita, te bloquea la cuenta y cagaste. ¿Cómo andan, señora Eloy Fisher? Bienvenido. ¡Ay, que está Venom, loco! Llegó justo para ver al buen Venom, a la vez. El buen... We are Venom. Puta madre, pendeja. Bueno, aquí hay algo muy gracioso. Es que Venom es inmortal. No le podemos ganar. No le podemos ganar. No le baja la vida. Además, si se fijan, la vida le baja, pero se cura. Así que no le podemos ganar. Nos tenemos que ir. Es muy intuitivo, claramente, lo que hay que hacer. Bien, acá está la salida del nivel. O sea, básicamente, la parte de Venom consta en escapar, ir escalando y no pararse a pelear. Llegamos acá. ¡Puta madre! Loco, que no me deje subir, hermano. Que no me deje subir, loco. Ahí está. Bien, y acá tenemos un campanario, el cual claramente tenemos que activar. Sí, si me deja. Bien. Esto. Pero tenemos que activar las dos medio que a la vez. Así que tengo que hacerla bien. 1, 2. Listo. ¿Qué me estás haciendo? Dice el Venom. Le dijo, ring your chimes. El ruido. Pareció un pedo el ruido. Leave it to me to poison your chances, Venom? I don't think you'll be needing this anymore. No creo que necesites más esto. Es que mira ¡no, la cara! Ay, siento que esta es la cara que ponen ustedes cuando viene otro juego del año del choto. Don't count me out yet, Spider-Man. Y se va. I don't need spider sense to tell me I haven't seen the last of him. No necesito mi sentido arácnido para saber que todavía no terminamos con este tipo. Soy yo al ver los juegos chotos.
No, son juegos del año del choto, no juegos choto, papu. ¿Cómo que juegos choto? Bien, y ahora... a ver, ¿para dónde? A ver... Bueno, por acá no hay nada. Arriba dice, jodido, mala gente que sigue las cuentas que promocionan su mercado diciendo que ganar una fortuna si hacen eso. Claro, de última, yo creo que todo el tema skins está bueno, se puede ganar plata. Pero una cosa es vos tomar un riesgo, que es me compro una skin, la guardo y veo a ver si sube. Y otra cosa es meter los ahorros de toda tu vida o plata que no... ¿Vieron esa frase que meten siempre, la típica de no metas plata que no estés dispuesto a perder? Es que es verdad, eso sí. No metas plata en una cosa que es azar. ¿Viste? Y a veces ni siquiera azar, hay manipulaciones de mercados también, que son tremendas. A propio Bitcoin hay un montón de criptomonedas, un montón de cosas que han hecho eso. Gobiernos incluso que compran monedas y después las hacen subir y bajar. Es que ya... Esa visión utópica de que iba a ser una moneda donde los bancos y el gobierno no se metieran libres para el pueblo, eso ya no... Eso, si existió en algún momento, ya no existe. Tenés gobiernos manipulando el Bitcoin, por ejemplo, con compras, ventas, un montón de cosas. No, ya no es lo que mucha gente soñaba que fuera el Bitcoin. No lo es. Para mí, al menos. Por lo que he visto que ha pasado, al menos. No creo que sea así. Mira, acá está el buen Kingpin. Así que vamos a empezar con los niveles estos. Papu, ya que hablamos de juegos que son una melda. En la época en donde te comprabas juegos o no los podías conseguir fácil, ¿te dieron o compraste un juego del que te arrepentiste de lo malo que fue? Ay, pasa que ahora, como tengo todas las cajas de los juegos guardados, no es tan fácil. Ahora yo giraría y miraría las cajas, ¿viste? Te podría decir. Pero no se me viene ninguno a la cabeza. Pero estoy seguro de que hay. Estoy seguro de que hay. Pero 15 horas quedan, vamos. Acá estamos en la etapa final. Y como buen juego del año del choto, tiene el mismo problema que muchos otros juegos, y es que en la parte final se pone súper rompeculos. Así que estos niveles van a ser una cosa curiosa. ¡Uy, mirá! El ruido que hace parece como que alguien lo estuviera haciendo con la boca. ¿Viste? Haciendo... Pero sí, de repente nos pusieron el robot este de Robocop de la nada en Spider-Man por los loles. Pa' casita. ¿15 horas de directete? No. No, que esa me la hicieron hace un rato, No. Ay. Loco, que quiero. Toma, a tu casa. Hermano, la concha de tu hermana. Yaconito dice, me acordé una vez que vi un TikTok de un nene que decía, mi mamá me dice que no me estrese, pero mi mente 24/7 está... Y aparecían imágenes de autos de lujo, mansiones, rascacielos, máquina contando billetes, etc. Sí, ¿sabes qué? Eso, antes, Yaconito, solamente lo hacían los típicos estos que te venden cursitos, ¿viste? El problema es que empezaron a aparecer pibes. Nenes, 12, 13 años con el traje que le queda gigante, que se lo habrá prestado el papá, un hermano, un primo, o andás a ver quién, para decir, como hacer el cuento de que es millonario y que no sé qué, y que le manden un mensaje si están interesados en el curso. O sea, hermano, tenés 13 años, ¿de qué curso me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, hermano? Y eso no es casualidad, Chacorito, que eso empezara a aparecer, ¿viste? Cuando empezaron a aparecer los datos de los problemas que están habiendo con las apuestas. Y no solamente, ya te digo, adultos en general, sino en menores de edad, el tema páginas de apuestas. No es casualidad que esté aumentando y que justo empiecen a aparecer eso así.
Para mí es todo parte de un mismo fenómeno que lamentablemente se ve como de distintas formas se ve, ¿viste? Pero sí está bastante jodido el tema. Ahí hay una ausencia de padres también, te digo. Ay. Ay, me quedé con la... Me quedé tirando la red. A la mierda. Lo dejé ahí metido. No sé hacia dónde estoy yendo. Ay. Sí, estoy usando el superpoder porque esos son duros. Bien. A mí eso dice el curso es el diciendo de si quieres dinero, pues gana dinero, jaja, por su tiempo. Gracias por su tiempo, sí. Qué miedo ver gente tan joven con esa mierda. Seguro que la mayoría de más manipulados. Claro, porque también hay una cosa, hay una red. Yo lo he investigado esto porque me resulta interesante el tema. De que han creado redes. O sea, redes, no redes sociales también, sino redes de que te obligan, básicamente, te coactan, te manipulan para que crees perfiles alabando al líder de esa secta, porque se termina volviendo algo sectario. Ahí hay algo curioso, ya no se vuelve una cosa de que te venden la moto, sino que lo mezclan con religión. Hay una cosa ahí media rara que estoy viendo también que es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo que te hacen crear redes y editar videos sobre el líder de este grupito, ¿viste? Como para viralizarlo más. No, es una cosa tremenda. Es una cosa realmente tremenda. Para mal me refiero, tremendo, ¿no? No, sí, tremendo. ¿Y si latino, papu? La concha de la lora. Mira, no me deja subirme, ¿verdad? Pero sí, el tema sectario igual desde hace muchos años está, nomás que no estaba con ese tema. Estaba con otro, que lo hablamos en otro directo, que era el tema meditación. No sé si alguna vez lo han visto. Yo sí, muchísimo. Muchos nombres, misma dinámica. Que es el venderte el cuentito de la meditación, de que tu vida va a mejorar, de que no sé qué, ¿viste? Y te dicen, es básicamente la frase que les voy a decir ahora. No tendrás nada y serás feliz. Esa frase que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Te venden de que te tenés que despojar de absolutamente todo lo material y que no sé qué, y te venden cursitos de meditación y amor y paz y no sé qué. Resulta que sí, todo lo de lo material no es necesario, desprender eso, pero después ves que los que están arriba en esa secta tienen coches 0 kilómetros, no comen nunca en la casa, comen siempre en restaurantes. Y vos decís, che, qué cosa rara, ¿no era que había que desprenderse del dinero? Cosa rara, ¿no? Cosa extraña y curiosa. Pero sí, no, es muy peligroso porque captan a gente que están, por ejemplo, en familias disfuncionales con problemas o no sé qué, y les ofrecen, incluso le ofrecen techo, le ofrecen techo, comida, todo, pero te tienen esclavizado, trabajando gratis prácticamente o cosas peores todavía, así que es tremendo. Tiene ese parecido con la secta esta de los criptobros o los de te vas a ser millonario, te vas a comprar un Tesla, ¿viste? Es básicamente... Tienen cosas parecidas. La estoy cagando. ¿Cómo podrían hacer eso? Nuestro Dios y Señor Barnetti nunca haría eso. Alaben a nuestro Dios Fail. Alabando sus juegos chotos. No. Alabado sus juegos chotos. ¿Cómo que mis juegos chotos, Jarito? Au. No, pero sí, lo que ha evolucionado para mal, los engaños, estos, es tremendo. Es muy preocupante, la verdad que es muy preocupante. Acá en Argentina tiene muchos nombres. Todas estas sectas, no me acuerdo ahora los nombres, pero hay una que sí me acuerdo. O sea, hay un montón. Yo creo que básicamente el mismo cuentito que las distintas iglesias, ese tipo de cosas, ¿viste? Yo respeto, el que cree en la iglesia, que cree todo, que vaya, que se fue, yo lo respeto. Yo tengo una opinión
de haber visto muchas iglesias, no pocas, muchas. Y gente que va a esas iglesias, no pocas personas, muchas personas. De que eso, claro, la gracia de sacarte el dinero y de tener gente ahí, de justificar tal vez dinero del Estado que después le dan, es tener gente en la iglesia. Entonces te obligan, te buscan, te manipulan para hacerte creer que la única manera que tenés de entablar, digamos, un vínculo con un ser superior, con Dios, depende de la creencia que tengas, es yendo a un templo, yendo a una iglesia, porque si no, no podés establecer una conexión. Eso es lo más ridículo que pude haber escuchado. ¿Viste? Hasta la propia Biblia contradice eso. Es más, hasta la propia Biblia condena cosas que vos ves que hacen las iglesias y un montón de cosas, ¿viste? Lo condena. Hay unas contradicciones muy curiosas en la Biblia igual, pero no importa eso. El tema es que vos tranquilamente, así como vos podés aprender a meditar en tu casa y no necesitas meterte en una secta, vos podés orar, hacer lo que sea en tu casa, tener tu conexión. Si vos crees en eso, está perfecto. Con Dios, lo que vos quieras. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas darle plata a nadie. Pero te buscan hacer sentir que sí, ¿viste? Porque si no, ¿de qué comen? Si no es de sacarle dinero a la gente desesperado con necesidad. ¿De qué viven entonces? De nada, ¿viste? Pero sí. Me parece que vos, si crees, vos podés tranquilo en tu casa establecer la conexión con el ser en el que creas. No necesitas ir a ninguna iglesia. Mi opinión, ¿no? Por lo menos. Si crees en algo así. Me parece que usan mucho la necesidad de la gente, me parece. Porque agarran a la gente con más necesidad, ¿viste? Pero bueno. ¿Querés que lo llame a transforma? Juegos poronga, verga, jugame, Reminder, no. Son juegos que no te gustan, papu, pero les decís poronga porque no te gustan. No suena muy democrático, papu. Ramiro, si fuiste millonario, tendría una PC de la NASA y lo usaría para jugar juegos del año del shot. Ojalá fuera millonario, güey. Ojalá fuera más de 10 años para tener la PC, papu. Ojalá fuera millonario, la puta madre. Ojalá, hermano. Ojalá no habría estado estas semanas peleándome por un techo de mierda. La concha de la luna. Bueno. ¿Qué dice Fran? Dice, yo me acuerdo que la única vez que le di oportunidad en la iglesia terminé muy decepcionado, no por el mensaje, sino que prácticamente la señora era muy empedernida ante un pastor cuando iba las pocas veces. Era ella prácticamente poniendo al pastor en vivo mientras ella le hablaba encima. No, sí. Hay una cosa de egos también, ¿viste? Hay mucha gente que ha hecho cosas muy feas y siente que yendo a una iglesia se va a redimir. Que yo hasta ¿sabés qué te puedo decir? Lo respeto. Si te ayuda a ser buena persona, lo respeto. Porque yo en el fondo siento que todo el tema iglesia, todo se creó y se inventó para que la gente no se vuelva loca y se maten absolutamente entre todos. Bueno, en su época que no mataran al rey, ¿no? Más precisamente, sin rodeos. Que la gente no se rebelara ante el rey, que era puesto por Dios, claramente. Esa era la narrativa. Pero sí hay mucho tema egos, hay mucho tema de tratar, o sea, mirar a todos desde arriba, ¿viste? Me acuerdo, mira, había una vieja, una vieja nefasta de una iglesia de acá, pero nefasta, que le habíamos hablado una vez porque la conocíamos, ¿no? Porque, básicamente no es una ciudad muy grande, entonces no nos conocemos. Y me acuerdo que la vieja, no sé qué estábamos hablando, porque había un tema de gente que estaba yendo a pedir comida a algunos lugares, ¿viste? Algo así. Y la vieja dijo con un tono como súper pedante, me acuerdo, hizo así como una risa, ¿no? La vieja dijo, yo nunca pasé hambre, no sé lo que es eso. Loco, que vas a la hija de puta. Y no lo decía como una cosa reflexiva, de autocrítica, no, lo decía como una cosa burlona. Y dio un asco, hermano, dio un... Ay, me acuerdo y me... Ay, hay que ser, son gente completamente desconectados de la realidad. Completamente desconectados. Podía bajar así la puta. Hay de todo, Hay de todo. Más, bueno, yo la peor gente que he conocido ha sido gente religiosa. Graciosamente, ¿viste? Si vos me... Ay, no, para que acá hay pincho. Si yo tengo que hacer el recuento entre gente, no sé, agnóstica, atea o religioso, las peores personas con mayores problemas que más han maltratado al prójimo han sido graciosamente las personas religiosas. Graciosamente. Bueno, también por eso muchas veces pasa que alguien que tal vez quería creer no cree porque ve ese tipo de gente.
Yo les digo, pueden creer en lo que quieran, no necesitan ir a ninguna iglesia. Yo creo que no representa absolutamente nada lo que quieras o no quieras creer. La gente esa de mierda. Usan una imagen porque les conviene, claramente, ¿no? Pero, loco, no le puedo ganar a este bicho de mierda. Mira cómo le tengo que pegar. Ahí está. Sí, yo creo que podés creer en lo que quieras. También hay una cosa muy fea, que es cuando alguien cree en algo, se busca siempre como humillarlo o denigrarlo, ¿viste? Porque cree en una cosa o cree en otra. Eso también me parece nefasto. Por eso acá, si ustedes se fijan, yo estoy hablando de la mala gente en las iglesias, no te estoy hablando de creer o no en algo. Si se fijan. Son dos cosas muy distintas. Porque claro, hay gente que te lo mezcla todo, porque si tenés una mala experiencia en una iglesia con gente religiosa, y vas a creer que todo eso es una mierda. Si no te gusta, está perfecto, ¿no? Pero ya empezar a tratar a la gente, ignorar el hecho que tal vez esa persona le esté ayudando a creer en lo que cree, ¿viste? Buscando humillarlo como yo soy superior porque cuestiono todo esto. También es una cosa fea, me parece feo. ¿Para qué han dicho? Lo evangélico dice: Yaconito odian a la Virgen porque según ellos, como no está en la Biblia, es idolatría y blasfemia, pero no dice en ninguna parte de la Biblia que tenés que pagarle al cura y dejar de ver a tu familia para el vinagro, dice Yaconito. Claro, hay muchas hipocresías con ese tipo de cosas, ¿viste? Ve que alguien tiene, no sé, una estatuita, yo que sé, San Expedito, andás a ver una cosita que le prende una velita, de que es una blasfemia, una herejía, no sé qué cosa. Deja de romper los huevos, hermano, dale. Tampoco es que esté sacrificando animales en el patio de su casa, dale. Está prendiendo una vela a San Expedito. Déjame romper los huevos, boludo. ¿Cómo les gusta romper las pelotas, hermano? Bueno. Déjame usarla. ¡No! ¡Eso! Tengo poca vida, tengo miedo. No, pero sí, ven. Mirá, antes no me sacaban vida, ahora ya estoy que me muero. Mirá la diferencia entre los primeros niveles y estos, ¿eh? Bueno, primero no, todos los demás niveles y estos últimos. Llegamos al final del nivel, bien. Mi problema con la cristianidad es la interpretación. Sigues la Biblia, pero hay muchas facciones las cuales tienen diferentes interpretaciones en los textos bíblicos. ¿Cuál es la correcta? ¿Alguna es la correcta? Lo que dicen los cardenales y el Papa es lo correcto. Otras son la representación de Dios en la tierra, pero cuando la cagan y lo sacan no lo son. Muchas cosas para que pueda seguir. Claro, hay muchas contradicciones porque es algo creado por personas para personas. Y siempre vos ves que es una pirámide. Tenés gente de alto estatus y de bajo estatus, ¿viste? Por eso les digo, para mí, si crees en algo o no, tenés que diferenciarlo por completo del templo donde vaya esa gente ahí. Me parece que está todo podrido, que es toda una cagada. Creo que todos se van a terminar desilusionando. Hasta en lugares que supuestamente son buena onda o son buena gente, a la larga se les ve la hilache. Yo creo que al final lo más sano, si querés creer en lo que sea, lo que querés creer, que sea algo que lo nutras vos. Que lo alimentes vos en tu casa donde te sientas cómodo, un lugar seguro, y vos ahí tengas el vínculo que quieras con el Dios en el que creas. Pero cuando se mete otra gente, ahí es donde suele haber problemas, lamentablemente. Muchos problemas, porque hay una cosa de egos, de manipulación también, ¿viste? Muy... Acá se está repitiendo. Bueno, como... Esta es una cosa... ¡Ay, puta madre, que están todos, hermano! Bueno, acá hay algo... que no es la primera vez que lo vemos, que es cuando estamos en la parte final, nos ponen un boss junto con otro jefe que ya habíamos combatido, nos los están poniendo repetidos. A tu casa. A tu casa. Uno menos. Loco, te pegué, hermano.
¿Se fue? Sí, se fue. Ay, se trabó. Pide demasiada PC, amigo. Ya. Y vamos a agarrar la vida porque la voy a necesitar, papá. Ahí está. Bien, vamos a hacer un guardadito por los dos, aunque no creo que sea necesario. Yo creo en el Dios Fail, más en estos tiempos de fantasy. ¿Personas? ¿Para cuándo los personas? Colo dice, depende mucho de la persona en cuestión, pero muchas veces la religión, la salvador del alma, se presta para que ciertos individuos se sientan no solo moralmente superiores, sino que sientan con la justificación de tratar a los demás del asco, sí. Yo creo que es sano si tal vez hiciste cosas que no estuvieron buenas en la vida o simplemente sentís que creer en algo te va a ayudar o te va a hacer sentir mejor o te va a dar paz. Yo creo que está bueno. Yo creo que está bueno. Cuando no es con una intención como fea o jodés a los demás, ¿viste? Si no jodés a los demás, no, hacé lo que se te cante los huevos. Bueno, acá... sí, acá viene una parte donde... Mirá. Tenemos a 3, creo que más de 3, o solo 3. Solo 3, bueno, solo 3, digo como si fuera un poco, ¿viste? Y uno de esos 3 es inmortal. Así que tenemos que... No podemos ganarles. Así que lo que tenemos que hacer acá es venir a la consola y usar las llaves que tenemos ahí. Creo que ahí usamos una. No sé muy bien con qué botón se usa. No sé con qué botón se usa, hermano. Ahí lo usé, creo. ¿La usé o no la usé, hermano? ¿Cómo sabes que no sé con qué botón se usa? Boludo, no sé con qué botón se usan las llaves. No sé. Loco, no sé si la estoy usando o no. No sé si estoy usando o no las llaves. No estoy notando, no estoy viendo si la estoy usando o no. Vamos a cargar la partida. No estoy viendo, no me estoy dando cuenta si la estoy usando o no la llave. Ahora vamos de nuevo. Pongo la llave esta. Ya sale un color azul. No sé si tiene algo que ver. Tendré que ponerle azul primero. Que hermano, no sé con qué... no sé con qué botón se usan las llaves, boludo. A ver. O sea, tenés gente buena, Yo, ojo, que parece como que puedo estar generalizando. Para nada, para nada más. La gente buena termina siendo usada por la gente esta que les digo que se aprovechan. Lastimosamente. ¡Qué lindo score! ¡Qué lindo score, papu! Che, pero en serio, ¿cómo...? O sea, será con... Bueno, creo que ahí la usé. Ahora esta. Ahí usé. A ver. Es que va en un orden específico. Ese es el tema. Tengo que ponerlas en un orden específico. Eso el propio juego me los dijo. Bien, es 2. Bien, no, carguemos, pues. Lo estoy haciendo para el orto. Bueno, pero ya lo entendí. Bien, venís para acá. Ponete, creo que era esta primero. Sí. Ahora era esta. Excelente. Ahora vamos a... esta. Excelente. Ponemos esta. No era esa. Esta. Ahí está. Y la última llave. Listo. Y se van todos. Y con eso, desmontamos la bomba. ¡Ay, puta madre! ¡Este es Bullseye! ¡El buen Bullseye, papu! Este es el que les dije que me encanta, el de la serie de Daredevil. Esta, la temporada nueva, el papel que hizo el tipo. El anterior también, pero en esta se mamó el tipo. Encima, él mismo contó en una entrevista, porque me lo escuché porque me encanta, que estuvo hasta intentando, o sea, se vio a sí mismo las escenas
porque quería que se viera mejor, todavía más cool, como cómo lanzaba las cosas, ¿viste? Porque si no saben, Bullseye es un villano que tiene una particularidad, que tiene una precisión de la reputísima madre, hasta con objetos. O sea, el tipo con un par de tenedores te puede matar a 10 tipos, el tipo con un par de tenedores, ¿viste? No, es una locura. Bueno, el tipo me encanta más, me gustaría, a lo mejor sabés que terminamos el directete y busco algún edit y les pongo ahí del buen Bullseye, porque es tremendo, sin spoiler de historia o cosas así, ¿viste? Pero no, es que es tremendo, es tremendo. Verlo lanzar cualquier cosa es... ¿Vos te la viste, Jaconito? Yo así cómics no he leído, lo poco que he visto no me ha gustado, el de la serie me gusta más. El de la serie me gusta muchísimo más, está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. Es el Capitán América, ¿no entendí? Capitán América. ¿Qué dice? Jagonito dice, pero la sagrada lista de cheats macotianos nunca dice que tenemos que pagar por emotes. ¿Por qué motivo nos hacen pagar por emotes? Es el mejor caso. El mejor caso es opcional y en el peor es blasfemo. A ver, que hay un montón de emotes gratis. Vi la serie solamente, lo conozco y de ahí sí está muy buena. Jaconito, ¿viste? Es que ¿sabés qué yo creo? Jaconito, que se carrió la temporada. O sea, se carrió todo. O sea, yo lo veía aparecer y decía, la puta madre. O sea, me gusta más que el protagonista. Qué tremendo, me gusta más que Daredevil mismo, ¿eh? Es que es tremendo, encima el actor le queda tan bien el papel. Siento que es como el Bertal con el Punisher. Es que le queda perfecto el papel, hermano. Es una locura. Le queda pero como anillo al dedo. Bueno, vamos. Acá como de la nada vienen villanos que no vimos en todo el juego. Me lo tiran acá al final, ¿viste? Facilito. Encima, mirá cómo camina. Está todo mamado este. Pero mamadísimo está este Spider-Man, ¿eh? Me encanta el contraste con el anterior. El anterior está todo flaquito, encorvado. Y acá está súper mamado. ¡Epa! Esta no sé quién es. Esta no sé. O no sé. Hace sonido de hombre, pero andás a ver, ¿viste? No quiero asumir género. No sé qué villano es ese. No tengo ni la menor idea. Ni la menor idea. No me suena de nada como se ve. Estoy buscando curación. Eso. ¡Uy! Se viene, chicos. Bueno, acá voy a guardar. Porque tenemos un par de finales que les quiero mostrar. Vamos a guardar acá. El primero es si Kingpin nos vence. Voy a dejar que me gane. Bueno, el final, creo que hay un final de si la bomba explota. Ese no lo vamos a ver porque ya está desactivado. Dice, parece que trepaste tus últimas paredes, Spider-Man. Bueno, dice como que estaba destinado a suceder esto algún día. ¡Ay, qué hermosa pareja nacen! Una pena que no traje mi cámara. ¡A la mierda! Pero siempre te recordaré, justo así. Adiós, Spider-Man. Y nos metió el ácido y nos desintegró a los dos. Bueno, y ese es un final. Amazon dice... ¿qué dice? Los va a transformar en supermutantes del fan. ¿Te imaginas? Salían ahí hechos supermutantes los... Ay, puta madre, el cabeza de huevos. Ay. Bueno, vamos a cargar. Ah, hay otro final que es si tardamos mucho en ganarle. Porque si nos fijamos, si miramos, va bajando el coso donde está Mary Jane. Y podemos ganarle, pero que Mary Jane lamentablemente muera si tardamos mucho en hacerlo, ¿no?
Bien, ahí cayó. Igual creo que no me va a salir esta la primera. ¿Cómo que no le puedo pegar? Hermano, no le puedo pegar, que hijo de puta. El daño que me hace, boludo. A la mierda. Dios. Loco, yo te pegué, hermano. Bien, acá voy a guardar. No, no voy a guardar, no voy a guardar porque lo veo. Esperamos un poquito. Esperamos. Que Mary Jane caiga tiesa al ácido. Ahí está. ¿Listo? ¡Oh, no! Mary Jane. Mary Jane. Spider-Man. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? His bomb is in the other room. I disarmed it with keys I took from his henchmen. You're under arrest, Mr. Kingpin. We're sorry for thinking this was your doing, Spider-Man. Lamento, perdón por pensar que era todo culpa tuya, Spider-Man. Para nada ha sido, para nada tendríamos que haber sospechado que era Kingpin, un tipo ya conocido por ser un criminal, ¿no? You're wasting these officers' time, Spider-Man. Estás desperdiciando el tiempo de estos oficiales, Spider-Man. My lawyers will have me out by dinner time. Ah, bueno, mis abogados me sacarán para la hora de la cena. It's a shame about the young woman, isn't it? Ah, es una pena lo de la jovencita, lo de la joven mujer, ¿no? Goodbye, Spider-Man. Adiós, Spider-Man. We'll meet again. Nos volveremos a encontrar, estoy seguro. You'll pay for this, Kingpin. ¡Pagarás por esto, Kingpin! I swear you'll pay. ¡Lo juro! Y así terminó. Che, igual no se vio. O sea, medio raro. No logró transmitir lo que realmente transmitiría Spider-Man si se acabara de morir la maldita Mary Jane en su cara. Pero bueno, no importa. Este es otro final. Y ahora vamos al good ending, papu. Ahora vamos al good ending. Que es no haberlo jugado nunca. Me digo que es salvar a Mary Jane y vencer a Kingpin. Vamos. ¿Para qué dice Sirsem? Kingpin de la serie es God también. Muy buena elección del actor. Sí, la verdad que sí, Sirsem. Kingpin le queda muy bien ese actor. Pero yo digo, para mí, mi favorito fue el Poindexter. Bullseye. El actor ese para mí se devoró la serie. Tremendo. Yo estaba viendo la serie. Por ejemplo, cuando vi la segunda temporada, no me refiero a Born Again, sino a la anterior. La verdad que Punisher carreó la serie. Y en esta nueva, Born Again, la carreó Poindexter. Es tremendo. Pero bueno, vamos, cargamos. Loco, dale, 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 dale. Hijo de puta, hermano. ¡Listo, babu! Mary Jane is unconscious, but she'll be okay. Mary Jane está inconsciente, pero estará bien. Once the cops dispose of Kingpin, I'll get her out of this place. Y bueno, dice que una vez que se lo... Loco, la cara se ve rarísima. Dice que una vez que se lo lleven, nos vamos de acá. There's your real criminal officers. You'll find his bomb in the other room. Bueno, ahí dice, el verdadero criminal está acá, la bomba está en la otra habitación. Disarmed with the keys I took from his henchmen.
We have a lot to thank you for, Spider-Man. And a lot to be ashamed of. To think we believed you were the bad guy. Mistakes happen, guys. The important thing is we're all on the same team. Sí, muy bonito. De nuevo, acá le pide disculpas por haber creído que Spider-Man era malo y te dice, cuando pase esto, chicos, acuérdense que estamos en el mismo equipo. This is all very touching, but you're wasting these officers' time, Spider-Man. My lawyers will have me out by dinner time. Ahí vuelve a decir que para la cena va a estar libre. Justice is never a waste of time, Kingpin. La justicia nunca es una pérdida de tiempo, Kingpin. Permitime dudarlo. Permitime discutírtelo, Spider-Man. Hi, Tiger. I knew you'd show up in time. Ay, hola, tigre. Sabía que ibas a aparecer a tiempo. Well, I didn't want to be late for dinner. Oh, le dijo, no quería llegar tarde para la cena. Encima te hace un chiste. Como, bueno, no sería Spider-Man, ¿no? Si no te hace chistaco. ¿Qué? Ah, no entendía por qué me aparecía trepado una pared sin contexto. Ah, bueno, dice, después de todos estos años, al fin Spider-Man va a estar tras las rejas, donde pertenece. You know, maybe you shouldn't have been in such a hurry to print that headline, Jonah. Bueno, ahí le dice, tal vez no deberías apresurarte a imprimir este ejemplar. We don't have all the facts yet. Mr. Jameson, the city death said to hold that special edition and reprint the front page. Spider-Man's innocent. What? Bueno, acá llegó básicamente y le dijo, Papu, tenemos que rehacer y reimprimir la portada. Spider-Man es inocente. Y él dice, ¿qué? ¡No! ¡No puede! Se escapó de nuevo o algo así, no sé, no entendí qué dijo. Dijo again, yo supongo que se ha salvado otra vez. Esto es para mostrarme las nalgas de Spider-Man, ¿no? Porque si no, no entiendo por qué me pones un plano fijo. Bueno, y con eso se termina Spider-Man The End. Con eso se termina el Spider-Man para Sega CD, Omega CD. De todos los Spider-Man, el mejor no es que sea una gran proeza tampoco, pero este es el primer Spider-Man que jugamos que les puedo decir que está bueno. Que les puedo decir que lo disfruté como un enano. Este es el primero y lamentablemente varios de los que se vienen no puedo decir lo mismo, pero esta es una excepción. Esta es una excepción que lamentablemente a partir de acá no es que va a mantener esta vara que a mí me ha gustado. Lamentablemente no, a partir de acá se va para abajo, se va toda la mierda. Pero bueno, este es Spider-Man para como un petizo, exactamente. Pero bueno, bastante bueno, bastante bueno. Así que, Papo, ahora es cuando nos sorprende trayendo un juego que de verdad está muy bueno, ¿no? Este está muy bueno. Se me va la garganta la chota. Like a Dwarf, exactamente. Hay más, hay muchos más, Urban. Hoy por suerte se salvan, pero hay muchos más. Como un Wolverine. Es que Wolverine te peticito. Capté la referencia, Papo. Bueno, vámonos para el cucorete. Voy a ver si encuentro algún edit acá que nos pusimos a hablar de Daredevil, del Poindexter. Y es que tocan un personaje que me encantó en la serie. Lo que qué gracioso. Creo que es de las pocas veces que un personaje lo terminan haciendo más en una adaptación, en este caso una serie, que en el original del cómic, porque suele ser al revés. Pero a mí me gustó mucho más el de la serie que el del cómic, muy graciosamente, ¿no? ¿Lo disfrutaste como un Goblin? Sí. ¿Para cuándo World of Warcraft? A ver, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Déjame ver. A ver si encuentro alguno que esté buenardo. Y que tenga, claro, lo menos spoiler posible. A ver. A ver. A ver. Nah, este está bueno, pero... No, yo creo que sea... Acá, a ver. Espera. A ver.
Es que encima no solo lo interpreta bien, sino que es un papucho, hermano. Que encima es un papucho. Ese es el tema, que encima es un papucho. A ver. A ver. Espérate. O sea, pasa que estoy entre si poner un edit donde se vean sus acrobacias o edits homoeróticos que también me encantan. Estoy como con ese dilema, ¿viste? Estoy muy con ese dilema. A ver. Porque un edit de acrobacias homoeróticas podría ser, a ver si me encuentro alguno. A ver. A ver. A ver. Estoy buscando, a ver. Quiero encontrar uno que sienta que diga, este es el que quiero. Este es el que quiero. A ver. Nada, pasa que también algunos estoy descartando, ¿no? Porque hay algunos con spoiler. Y claramente no les voy a spoilear nada. Que encima, en serio, ¿cómo le practicó el tema de tirar las cosas? Se nota en esta temporada nueva que lo han hecho de una forma tan tremenda. O sea, el trabajo que le ha metido. Uy, creo que encontré uno. No, sí, es que es un papucho, el hijo de mil put. Estoy viendo que no salga ningún spoiler, pero sí creo que este voy a poner. Sí, acá encontré uno. Bueno, ahí vamos, ahí vamos al cucorete. Espérenme que me entretuve con esto. Ahí está. Me encanta que el pobre Daredevil no tiene juegos. O sea, tiene mods de otro juego donde ponen a Daredevil. Pero del pobre Daredevil, el pobre diablo atrevido no tiene juego. Hasta el Point Dexter sale en juego, pero creo que el Daredevil... Bueno, no sé si sale en juego, pero juego suyo propio no tiene. Porque claro, es menos popular, ¿no? Tiene sentido. Pero bueno, cucurete, tiki. Dex o Matt. No, Dex toda la vida. Bueno, el bot no contesta porque está petateado, pero... No, toda la vida Dex. La carrió la temporada, papu. Un edit en los que vuelas a ver los recuerdos de Dima. La puta madre. Squall le dice, no es por nada, papu, pero con lo que me relajé después de almorzar y con tu voz de fondo me dormí una buena siestita este stream. Espero que no tuviera que ver el juego. Squall no tuvo que ver el juego, ¿no? Quiero creer que no tuvo nada que ver el juego. Squirrel. Quiero creer que no. Uy, vi un capa Pride ahí saltar. Bueno, vamos a... Ya saben, signo de exclamación, cucorete para aparecer acá. No aparecen los muñequitos. Ahí está. Muy bien. Así que bueno, vamos a poner acá la musiquita. Y ha llegado el momento de despedirnos. Musiquita. Dije musiquita. Ahí está, musiquita. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Cómo se compraba un muñequito? Y mira, te tenés que ir al panel en acerca de, en el canal, desde el teléfono. Por lo que me han dicho, hay bastantes preguntas que me han hecho sobre cómo cambiar eso. Pero en teléfono parece que no se puede. Así que en PC, si pueden, mejor. Y van al panel donde dice Stream Avatars o algo así. Y ahí vas eligiendo los muñequitos, ¿viste? Vas viendo ahí cuántas moneditas salen. Y lo compras y ya está. Tiene esta variedad ahí de colores cada uno y todo. Ah, bueno, Urban se puso el... Bueno, ¿cómo representa el amor? Y no. Pero bueno, mire, Sakubiranda ahí con... Esa es una nutria, ¿no? Creo. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en el direct del día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. El primer Spider-Man que tocó hoy. Me dio una cosa curiosita. Para mí hasta ahora ha sido el mejor de todos. Y le podría decir que es bueno. Lo podría decir. De los anteriores ninguno puedo decirlo. Sí te puedo decir
Es bueno, no tenés que irte a buscar ninguna guía, no tenés que irte a buscar nada, no tenés que nada. No tenés que reiniciar 400 millones de veces. Está bueno. Me gustó, es mucho. Al fin algo jugable, loco. Al fin algo jugable. Ah, mira, sí me compré uno. A ver, ¿qué te compraste de Circen? Ah, mira, te compraste a la Tubi. Mira, está Zero con Tubi y Circen con Tubi. Es un ejército de Tubi, loco. Pero bueno, gracias por haberme acompañado, chicos, acá en el directete del día de hoy. Gracias a quienes lo ven en YouTube también, a quienes se toman el tiempo de comentar. Muchísimas gracias también a los miembros de YouTube, acá a los sub de Twitch también. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al buen apoyo que ha dado señor Squirrel. Gracias por esos bits, señor. Muchísimas gracias. Sí me picó que hicieras que me tenga que matar al principio del juego. Hoy cuando me acueste me voy a acordar de eso y voy a apretar los dientes, los 2 dientes que me quedan de la rabia de que me tuve que dejar matar. Mi única muerte fue ahí. Pero bueno, gracias señor Escuadrón, muchísimas gracias por esos bits, gracias por la sub también regalada al buen Cero, también muchísimas gracias al buen DF que también ha dado bits. También le agradezco por la sub que dio Squirrel mientras no estaba haciendo directete, por los regalos también que han dado. Muchas gracias, Squirrel, por el Subnautica 2. El favorito de Jaritos es el Below Zero, así que después del 1 y de ese claramente vendrá el 2. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, chicos. Muchas gracias. Gracias acá los sub también de Twitch. Y voy a saludar a todos los que están acá. Señor Jaritos, gracias por estar Cero, gracias por estar Urban, gracias por estar Chaconito. ¡Chaconito! ¡Sos el payaso! ¡Sos Ronald McDonald! Gracias por estar también a Luis Fisher por la buena onda de siempre. Muchísimas gracias, señor Manuel Nero. Sakumin también. ¿Quién más anda por acá? Señor Arkeville. Bueno, Riz que se fue a descansar ahí, que se sentía mal. Espero que se mejore. Riz, si algún día escucha esto dentro de 400 años, no creo que lo escuche, pero bueno, Cero, si estás ahí, pasale mis buenos deseos. Espero que... Urban, ¿qué carajos? ¿En qué se transformó tu Michael Jackson? ¿Lo vi? ¿Qué carajo fue eso? Pero bueno, gracias también a Zip que se pasó. Y antes de irnos, vamos a hacer un Battle Royale. A ver, Battle Royale. Vamos a poner... ¿Cuánto? Tampoco quiero poner muchas monedas. Vamos a poner 188 moneditas para el que gane. A ver. ¡Se viene el Battle Royale, chaval! A ver quién gana. Bueno, también muchísimas gracias Carolina Zulix que se pasó. Muchísimas gracias. Se había pasado alguien más que ahora no me acuerdo. No, sí, no olvidé. Bueno, me acordé de otra persona, el buen señor Kutuy también que se pasó. También muchísimas gracias. Gracias a todos por la buena onda acá, por las risas, por la compañía, por los bullings a estos juegos, estos juegazos que juego. Y dicen que son una caca. Qué feo, la verdad. Qué feo que no valoren el arte. Pero bueno, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ah! Bueno. Señora Lloyd Fisher se alza con la victoria, levanta el cinturón y dice: Papu, gané 188 moneditas para el buen Aloy Fisher. Felicitaciones, trampa. Gracias a todos, chicos, por la compañía. Y nos estaremos viendo cuando no nos veamos.